Capítulo 21. Hice un equipo ya que nadie me invitó. Se acercaba el momento de ultimar las formaciones de los equipos. No recibí ninguna llamada del equipo. ¿Por qué? Ninguna llamada de equipo de nadie. Murmuré con cara vacía, incapaz de aceptar la situación. Definitivamente causé una buena impresión durante las batallas simuladas. Aunque no estaba entre los primeros puestos, quedar en el puesto 14 no estuvo mal. Claro que sí, puede que haya roto algunas reglas aquí y allá. Incluso derroté al llamado genio perezoso. Entonces, ¿por qué nadie me invita? Jajaja. ¿De verdad no lo entiendes? Mientras me agarraba la cabeza con ambas manos, retorciéndome con frustración, alguien habló, desde frente a mí. Su nombre era Sarin Sasaris. Hoy como siempre me estaba enseñando el grabado mágico que le había solicitado. No tengo ni idea. Realmente no lo sabía. Está bien, déjame compartir algo de lo que dicen los demás. Sarin enderezó su postura desde su posición encorvada en el escritorio. Se aclaró la garganta para ajustar su voz. No creo que cooperara en absoluto. Era la voz de una compañera de clase. Su estilo de combate parece algo temerario. Podría funcionar en duelos, pero, ¿quién sabe lo de la mazmorra? Esta vez fue la voz de un compañero de clase masculino. Aunque su resistencia es buena, su poder de ataque es honestamente mediocre. Finalmente entendí la situación. Entonces dicen que no he demostrado lo suficiente por todo el esfuerzo que puse. Exactamente. En las batallas simuladas, me concentré únicamente en el combate estilo duelo para lograr resultados. Pero ese enfoque no convenció a los demás estudiantes de mi valor. La mazmorra te enfrenta a dos tipos de seres. Primero, los apóstoles creados directamente por la gran calamidad. En segundo lugar, las bestias demoníacas controladas por aquellos apóstoles. Naturalmente se trata de seres muy alejados de los humanos. Esto es algo que cualquier estudiante de segundo año que se haya enfrentado a la mazmorra sabría bien. Debido a eso, mi posición quedó ambigua. Si bien mi evasión y durabilidad fueron excepcionales, eso solo no era suficiente para navegar por la mazmorra, como todos pensaban. Suspiro. Tragué saliva con fuerza. En los juegos, desempeñarse bien en batallas simuladas generalmente te permite ganar invitaciones de buenos equipos. Mi fijación en el ranking resultó ser un error. Sarin, ¿qué pasa con tu equipo? Completo. O sea, soy yo. Su presunción era un poco molesta, pero como era la mejor estudiante del departamento de magia, no era sorprendente. Su equipo estaba destinado a estar repleto. Si hubiera sabido esto, no me habrían importado los rankings. Mi mente daba vueltas con frustración. Una variable inesperada había descarrilado nuevamente mis planes. Por cierto, ¿qué es esa tontería de que no coopero? No pude pensar en nadie más cooperativo que yo. Sarin me miró parpadeando brevemente. Luego no dijo más y simplemente sonrió débilmente. Su suave sonrisa me hizo agarrarla firmemente por los hombros. Oye, cuéntamelo. ¿Qué hay de mi capacidad de cooperación? Lo único que digo es lo que oí. Mientras sacudía sus hombros sin descanso, Sarin protestó. Dejé de sacudirla. Estas personas que no reconocen el talento. Si formaran equipo conmigo, encontrarían la mazmorra más fácil del mundo. ¿Qué tengo que hacer? A este paso, acabaría atrapado en uno de esos equipos sobrantes que asigna el profesor. Y obviamente no sería capaz de lograr lo que quería. Mientras me preocupaba por esto, se me encendió una luz en la cabeza. ¿Por qué no pensé en esto antes? Simplemente formaré mi propio equipo. Construiré el equipo de mis sueños. Sarin me miró con una expresión extraña. Sarin, explica esa mirada. ¿Por qué parece que estás mirando a un fracasado solitario? Buena suerte. Sarin levantó una mano débilmente en señal de aliento. Cuando haya formado mi equipo, no vengas llorando a unirte a nosotros más tarde. Claro que no lo haré. A ella no parecía importarle en absoluto. La próxima vez le daré pan con crema sin toda la crema. Ahora comienza el verdadero desafío. Los actos 3-1 y 3-2, el evento del segundo año y las siguientes batallas simuladas, transcurrieron sin problemas. Lo que viene a continuación es el acto 3-3, la primera batalla de mazmorra del segundo año. En comparación con su primer año, Lucas había crecido significativamente. Al entrar en su segundo año, se aventura nuevamente en la mazmorra, basándose en su experiencia de la batalla final de la mazmorra del primer año, donde derrotó al llamado apóstol, asesino de principiantes. Al principio progresa sin problemas en esta batalla de mazmorra, solo para enfrentar nuevas amenazas, etc. El desastre que involucra a la doncella dragón, el hermano de Nikita se unirá a la facción del primer príncipe, lo que desencadenará un incidente horrible. Hagas lo que hagas, este es un evento inevitable y programado en el juego. El hermano de Nikita está destinado a morir debido a la red de causalidad. Pero ahora, el arco argumental de Flame Butterfly se ha hecho realidad. ¿Realmente debe morir el hermano de Nikita? Mientras ese pensamiento cruzaba por mi mente, recordé que para que el mundo fluya según lo previsto, la muerte del hermano de Nikita, Nie, Sinti, es inevitable. Esa amarga verdad me dejó un mal sabor de boca, porque sé bien que el acto 3 termina con la muerte de Nikita. Nikita apareció en mi mente, frío por fuera pero cálido por dentro. La había visto innumerables veces en el juego, destrozada después de perder a su hermano, Sarin. ¿Sí crees que se puede cambiar el destino? El mundo ya se había desviado de su curso original después de la muerte de Lucas. Ahora, apenas podía mantenerlo unido,
cosiéndolo con lo poco que podía. Este mundo ya no podía seguir su camino original, y eso me dio aún más miedo. Cada nueva variable añadida a este mundo ya desviado hacía que el camino por delante fuera más difícil y menos predecible. Al final, la guía de estrategia de juego que tanto apreciaba perdería su relevancia. No podría predecir hacia dónde se dirigiría este mundo. Mi mente estaba nublada por la duda. Los vínculos que había formado con la gente de aquí me estaban atando. Me acerqué a Nikita inicialmente para obtener la motivación para oponerse a ella cuando inevitablemente despertó como la doncella dragón en lugar de Lucas. Pero ahora, la lejana realidad que había estado evitando se estaba acercando lentamente a mí. El destino, Sarin reflexionó seriamente sobre mi pregunta casual. Finalmente, pareció ordenar sus pensamientos y levantó la cabeza. El destino es como un enorme montón de suerte. Una gran masa parecida a un líquido se formó en sus manos. Ella lo presionó firmemente con sus manos. No importa cuánto lo presiones. Boing. El líquido volvió rápidamente a su forma original. Es elástico, por lo que el destino en sí no cambia. Entonces el destino no se puede alterar, pero Sarin comenzó a presionar la masa nuevamente con mayor fuerza. Por un momento, se acumuló una inmensa presión, hasta que la masa finalmente cedió y estalló con un estallido. Todo en el mundo tiene un límite en cuanto a lo que puede soportar. No poder cambiar el destino significó no ejercer suficiente fuerza. Si quieres romper el destino, necesitas un poder lo suficientemente fuerte como para dominarlo. Eso es lo que ella estaba diciendo. Eso es imprudente. Para destruir algo tan inmenso como el destino, hay que ser imprudente. Ella tenía razón. Un poder lo suficientemente fuerte como para cambiar el destino. ¿Podría encontrar tal fuerza? Si es necesario lo creeré. Y para hacer eso, regresé a la Academia Serion, poniéndome la apariencia de Hanen. A través de la ventana orientada al norte se podía ver una cadena montañosa a lo lejos. Las grandes montañas del dragón. El momento se acercaba pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. El equipo de Demon Dungeon estaba formado por 5 miembros en total. Por lo general, había 2 miembros de vanguardia, 2 miembros de retaguardia y un Sanere. La vanguardia me incluye a mí y la retaguardia tiene a Foara. Foara, un contratista de Spirit Lord, sobresalió en potencia de fuego. En términos de retaguardia, bastaría con tener solo a Foara. Sería mejor asignar 2 miembros más a la vanguardia. La tarea restante es encontrar 2 miembros de la vanguardia y un Sanere. Estuve paseando por la Academia Serion. Primero, busqué estudiantes de la clase de combate de segundo año. Lo siento, ya tengo planes. Ya tengo un equipo. Como era de esperar, la mayoría de la gente ya tenía equipos, especialmente los estudiantes de mejor rango. No había necesidad ni siquiera de preguntar. ¿Está loco? ¿Quién querría formar equipo con alguien como tú? Incluso le pregunté al grupo de 4 chicas como broma. Se negaron con disgusto y me lanzaron insultos. Sí, esos 4 no van a entrar. Pero me di cuenta de que uno de ellos parecía haber quedado fuera. Ahora que lo pienso, ¿dónde está tu chica de frente grande? ¿Frente? Al principio, los 3 parecieron desconcertados, pero pronto se dieron cuenta de a quién me refería y resoplaron. Sus reacciones parecían extrañas. Había un indicio de desdén hacia Seren por parte de ellos. ¿Pasó algo? Ya lo resolverás. ¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos? ¿En serio ahora? ¿Por qué sois todos tan inútiles? ¿Qué? ¿Hablas en serio ahora mismo? Me di la vuelta rápidamente. No mucho después, me encontré con una cara familiar en el pasillo. Prohibición. Cuando grité el nombre, Van, que estaba caminando despreocupadamente, se giró hacia mí. Levantó una mano casualmente a modo de saludo. «Hey, parece que estás volviendo de algún lugar. Hice algo de entrenamiento». Al oír eso, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Planeas vencerme la próxima vez? La boca de Van también se curvó en una leve sonrisa. Sí, será mejor que tengas cuidado. El genio perezoso parecía haberse sacudido su pereza. Tenía curiosidad por ver cuánto más fuerte se volvería. Por cierto, Van, ¿tienes un equipo de Demon Dungeon? Si Van se uniera a mi equipo, sería increíblemente tranquilizador. Sí, Isabel me pidió que hiciera equipo con ella hace unos días, pero ya tenía arreglos previos. No esperaba que Isabel reclutara a Van. Originalmente, Lucas habría estado en ese lugar. Parecía que Van había tomado el lugar de Lucas. Como reemplazo de Lucas, Van probablemente era el único adecuado. Está bien, haz lo mejor que puedas. Sin detenerme más, me despedí de Van y me fui. Al final no logré nada con la clase de combate del segundo año. ¿Debería revisar la clase especial de primer año? Con Foara en la clase especial, tal vez podría resolver algo con su ayuda. Pensando en eso, me dirigí hacia el piso de primer año. Al doblar una esquina, de repente apareció la cara de alguien justo delante de mí. Una frente blanca pura apareció ante mis ojos. Instintivamente, mi mano golpeó la frente. Golpe. El sonido era nítido y claro. Miré mi mano en estado de shock. La persona que recibió el golpe en la frente dejó escapar un grito. ¿Quién es el loco? Su voz aguda resonó fuertemente. ¡Qué voz tan poderosa! Soy yo. Boniato quemado. Ella todavía me llamaba así. ¿Por qué de repente sales así? Tú eres el que saliste. Tomate magullado. ¿Quién dijo que estaba magullado? Ya lo había olvidado. Debería recordárselo. Dejando atrás al furioso Seren, miré hacia la dirección de donde había venido. ¿Por qué estás en el piso de primer año? Seren se estremeció, encorvó su cuerpo y murmuró algo. ¿Qué importa si estoy aquí o no? Está bien, pero
¿Te echaron del grupo de tus amigos? No. Sus ojos se abrieron y su cara se puso roja mientras gritaba. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que soy como tú? Estoy perfectamente bien. La negación exagerada a menudo deja entrever la verdad. La miré fijamente y sus labios se movieron como si fuera a hablar, pero finalmente se cerraron. Cerón tenía un carácter fogoso. Para ser precisos, fue una mala noticia. Su personalidad a menudo la llevaba a chocar con los demás. Aunque a menudo tomaba la iniciativa entre las chicas, su tendencia a confrontar a los demás no favorecía el desarrollo de relaciones fluidas. Tuviste una pelea. Por alguna razón, debe haber peleado con ellos. Su silencio y su mirada confirmaron mi suposición. Es tu culpa, Tammy. Dijeron que desde que perdí contra ti, te has vuelto arrogante y los menosprecias. Todos ellos fueron golpeados por mí también, pero yo fui el primero en perder. Entonces necesitaban a alguien a quien culpar, y ese alguien resultó ser Cerón. Ella había sido un chivo expiatorio conveniente. Seren se mordió el labio y bajó la cabeza. No, en realidad es mi culpa. Incluso mientras lo admitía, su rostro tembloroso era evidente. Perdí porque no era lo suficientemente fuerte, y nunca me llevé bien con ellos por mi personalidad. Probablemente solo andaban conmigo porque les era útil. Entonces ella sabía que su personalidad era un problema. Para que ella lo admitiera así, debe haber estado conteniéndose mucho. Sí, no te equivocas. Afirmé sus palabras. La gente crece más a través de la afirmación, dicen. Seren levantó lentamente la cabeza. Su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en ira. ¿Qué carajo sabes tú? Como un bulldog. Ladraba incluso cuando se le afirmaba. Y lo más importante, ¿no fue ella la que dijo que no tenía amigos ni novias la última vez? Entrecerré los ojos. Sé más de lo que crees. Y sé que andas por ahí con la clase especial de primer año porque no tienes equipo. Cerón se quedó congelado. Su frente pálida se tornó de un rojo brillante. Sus piernas se movían inquietas y ella agarraba firmemente su falda con ambas manos. Sus labios temblaron como si estuviera reprimiendo su vergüenza y un bufido escapó de su nariz. Antes de darme cuenta, las lágrimas brotaron de sus ojos. Oh, ella está llorando. ¿Estás llorando, Vicky? ¿Qué importa? ¿Qué se supone que haga? Los de segundo año tienen equipos, y todos. Los que quedan son compañeros con los que he peleado, así que ni siquiera puedo pedir unirme a su equipo. Ella gritó cubriéndose la cara y se desplomó en el suelo, llorando frente a esta dulce batata de entre todas las personas. Al verla llorar, hablé con calma. Cerón, que estoy formando un equipo. Ella me miró a través de sus dedos, sus ojos llenos de lágrimas eran visibles. Solo para que lo sepas. Con eso la dejé allí y bajé las escaleras. No estaba lo suficientemente desesperado como para invitar a Seren primero. Si la invitara, primero tendría que entrenar su personalidad. Antes de que se una a mi equipo, sería necesaria cierta educación preventiva. La personalidad de Cerón era horrible, pero la mía fue peor. Veamos qué orgullo perdura más en este choque de ánimos podridos. Capítulo 22. Un equipo más fuerte de lo esperado. Continúa la búsqueda de miembros para el equipo. Al no encontrar ningún candidato adecuado entre los de segundo año, decidí visitar esta vez el piso de primer año. A diferencia de los relativamente tranquilos estudiantes de segundo año, los de primer año, recién llegados a la academia, estaban animados y charlaban en grupos. Los de segundo año ya han experimentado la mazmorra demoníaca durante su primer año. La diferencia era marcada entre los que habían pasado por la mazmorra y los que no, pero incluso entre estos estudiantes de primer año, hay individuos excepcionales. Estos son los estudiantes de la clase especial, un nivel de talento tan excepcional que podrían unirse a los equipos de segundo año sin problemas. La clase especial está compuesta por estudiantes en un plano completamente diferente al de sus compañeros. ¿Viene alguien pequeño? Sí, pequeñito. Pude escuchar a los de primer año charlando mientras me notaban, pero en el momento en que vieron mi etiqueta con mi nombre, cerraron la boca. El azul del uniforme de segundo año y el emblema del consejo estudiantil. Estos dos marcadores por sí solos me dieron cierta gravedad entre ellos. Los de primer año naturalmente se separaron para dejarme un camino. El respeto que me mostraron aquí fue un marcado contraste con las reacciones casuales que recibí en los pasillos de segundo año. Ya he tomado nota de los miembros de la clase especial. Antes de eso, había alguien a quien necesitaba encontrar. ¿Tú ahí, estudiante de primer año? Ese sí. Cuando me dirigí a un alumno de primer año en particular, respondió con evidente nerviosismo y, con la voz llena de energía. ¿Sabes dónde está Aische Bisbel? Aische Bisbel, la gran espada de hierro. Ella es una estudiante de primer año con la que entreno todas las mañanas. Ya le debía mucho, así que decidí aprovechar esta oportunidad para confiar aún más en ella. El estudiante de primer año al que le pregunté me señaló fácilmente dónde estaba Aische, lo cual no es sorprendente ya que era conocido por entrenar siempre durante las horas del almuerzo. Entrenamiento por la mañana y luego nuevamente después del almuerzo. A este ritmo, Aische podría realmente estar hecha de acero. En comparación con mi resistente piel de acero, ella era una auténtica persona de voluntad de hierro. Como era de esperar, la encontré en la sala de entrenamiento. Vestía un chándal en lugar de su uniforme escolar. Aische empuñaba una enorme espada y la blandía con precisión. A pesar del tamaño absurdo del arma, ella la manejaba con elegantes arcos. Estaba claro una vez más, sus músculos estaban más allá de toda comprensión. Aische
Cuando la llamé, se detuvo a mitad del movimiento. Girándose hacia mí, esbozó una sonrisa, feliz de verme. Oh, señor, ¿qué le trae por aquí? Cuando ella sonrió, la estudiante de primer año que me había guiado pareció completamente sorprendida. ¿Acaso la gran espada de hierro acaba de sonreír? Su reacción me dio una buena idea de la situación. Ayeshe ocupaba una posición intimidante entre los de primer año. Pertenecía a la familia del conde Bisbel, una casa noble de la frontera norte del imperio. La familia Bisbel era famosa por ser un clan curtido en la batalla. Ya fueran hombres o mujeres, todos sus miembros eran altos y excepcionalmente robustos. Conocer a un miembro masculino de la familia Bisbel a solas haría que la mayoría de los hombres comunes se sintieran biológicamente superados. Ayeshe, dentro de esta familia, era reconocida por tener un talento excepcional, incluso para sus elevados estándares. Ella había ingresado a la Academia Serion no a través del examen de ingreso estándar, sino por recomendación. Sus calificaciones en artes marciales la ubicaron entre las más altas de su clase y pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando, lo que resultó en relaciones superficiales con sus compañeros, hasta el punto de que yo, un estudiante de último año, era la persona con la que más hablaba en la academia. Naturalmente, Ayeshe era una presencia intimidante para los de primer año. Su sonrisa dejó atónito a mi guía. El niño de primer año se volvió hacia mí con expresión aturdida, claramente preguntándose quién diablos era yo. Parece que mi reputación no se ha extendido mucho entre los de primer año. Bueno, tenía sentido. Estaban demasiado ocupados adaptándose a la academia y a sus estudios como para preocuparse por los chismes de la academia. Ya puedes irte. Cuando lo despedí, finalmente se recuperó y salió silenciosamente de la habitación. Incluso mientras salía, su mirada se quedó fija en mí, llena de preguntas sin respuesta. Entonces, mayor, ¿por qué estás aquí? Mientras tanto, Ayeshe se secó el sudor y se acercó a mí con una expresión alegre. Le entregué la bebida que había traído. Me imaginé que estaría entrenando, así que vine preparado. Oh, gracias. Ayeshe, ¿ya has decidido quién será tu equipo para la expedición a la mazmorra? Ayeshe, bebiendo de la botella, meneó la cabeza. Como era de esperar, no lo hizo. Estoy pensando en formar un equipo. ¿Te unes a mí? Con alguien como Ayeshe en el equipo, no habría mejor luchadora de primera línea. Cuando hice la oferta, Ayeshe terminó su bebida y mostró una sonrisa radiante y confiada. ¿Entonces esta bebida era un soborno? Exactamente. Ahora que lo has bebido, no puedes escapar. Si lo intentas, te acusaré de aceptar un soborno y te someteré a todo tipo de amenazas. Aterrador. Conociéndote, serían amenazas raras. Bueno, estoy pensando en empezar amenazando con reducir tus sesiones de entrenamiento matutinas. Eso es lo único por lo que arriesgaré mi cuerpo para evitarlo. La idea de que Ayeshe me atacara era realmente aterradora. Entonces, ¿qué pasa con el equipo? Me uniré. Creo que trabajaremos bien juntos. Después de haber pasado tanto tiempo entrenando juntas, no había nadie en la academia que igualara la sinergia de Ayeshe conmigo. Con esto, la línea del frente quedó asegurada. Ahora solo faltaba encontrar un Sanere, un estudiante del Departamento de Artes Divinas. Asterisco pasó el tiempo. A medida que se acercaba el verano, la academia entró en un estado de mayor tensión. El surgimiento de los apóstoles debido a los soberanos demonios se predice a través de lecturas astrológicas de las 4 estaciones. El día más agradable de la primavera, el comienzo del verano, el equinoccio de otoño, cuando la noche se hace más larga que el día más frío del invierno. En la cúspide de cada temporada, nace un apóstol. Cuando nace, el poder de un apóstol es débil. Así, las academias de todo el mundo envían a sus estudiantes al dungeon 4 veces al año para evitar su crecimiento. Y hoy marca la transición hacia el verano, con temperaturas en aumento. La entrada a la mazmorra del sector oeste, administrada por la Academia Serion, estaba llena de actividad mientras innumerables estudiantes se reunían bajo la guía de profesores y asistentes. Por supuesto, no todos los estudiantes entraron al calabozo a la vez. Los alumnos de tercer año con mejor rendimiento entraron primero, seguidos por los demás en orden. La mazmorra es una estructura extraña. El objetivo final de un apóstol es emerger de la mazmorra, causar estragos en el mundo y crear al demonio soberano. Por lo tanto, los apóstoles nacen en la cámara de incubación del primer piso. Sin embargo, para llegar al mundo exterior, deben acercarse al demonio soberano para obtener su poder. En su estado recién nacido, los apóstoles son demasiado débiles para sobrevivir fuera de la mazmorra, donde serían perseguidos por caballeros apostados en la entrada. Entonces, descienden más profundamente en la mazmorra, absorbiendo la energía del demonio soberano para volverse más fuertes. Cuanto más profundo van, más fuertes se vuelven. Cuando se convierten en apóstoles de pleno derecho, emprenden un ascenso inverso hacia la superficie. El propósito de las academias en todo el mundo es evitar que esto suceda. Los estudiantes son enviados a la mazmorra 4 veces al año para detener a los apóstoles en sus primeras etapas. No importa cuántas veces lo piense, es una situación extraña. De pie frente a la entrada de la mazmorra, observé a los estudiantes de tercer año comenzar su descenso. La entrada abierta parecía las fosis del infierno, como si fuera a devorar todo a su paso.
Si yo fuera el soberano o demonio, habría creado apóstoles a mi lado desde el principio, porque tomarse la molestia de hacer nacer apóstoles en la entrada de la mazmorra. Incluso después de todo el tiempo que pasé jugando, no pude entender el razonamiento detrás del diseño de la mazmorra. Por otra parte, la existencia misma de los Demon Sabrins está envuelta en misterio. Incluso en el final de Flame Butterfly, no estaba claro si el demonio soberano fue realmente derrotado. Deus Ex Machina, el dios de la máquina, un dispositivo narrativo utilizado para facilitar la historia. Los jugadores a menudo se referían al demonio soberano por ese nombre. Algunos dijeron que Demon Sabrin se dejó ambiguo a propósito para que los desarrolladores pudieran usarlo en el capítulo final de la secuela de Dungeon Slayer. Desafortunadamente, no ha habido noticias de los desarrolladores de Dungeon Slayer durante más de 5 años. Lo único que quedó fueron las especulaciones salvajes de los usuarios. No hubo ninguna palabra oficial sobre Demon Sabrin. Boniato quemado, ¿vas a seguir ignorándome? Mientras miraba la mazmorra, una voz aguda me interrumpió desde mi lado. Era la chica de la frente con el pelo rojo brillante atado en una cola alta. Cuando vienen tus compañeros, siendo sincero, me mentiste, ¿verdad? Todo fue una farsa, Serón Parmia. Ella había venido a verme la tarde antes de que yo formara mi equipo. Oye, batata quemada. Oí que a tu equipo le falta una persona. Ella me llamó y me pregunté qué querría decir. Seren siguió aclarándose la garganta torpemente mientras hablaba. Tal vez, bueno, podría unirme a tu equipo, si te parece bien. Seren había estado dando vueltas tratando de encontrar otros equipos hasta el final, pero nadie quería reclutarla. A este paso, acabaría en un equipo sobrante, asignado por el profesor. Para Serón no hubo mayor humillación. Al final, puso su mirada en mi equipo. Es mejor unirse a mi equipo, liderado por alguien lo suficientemente fuerte como para vencer a la mitad de la clase, que terminar en un equipo sobrante. Mirando a Seren por un momento, incliné la cabeza. ¿Por qué hablas como si me estuvieras haciendo un favor? Esta chica no entendía su posición. ¿Qué? Dije que estoy dispuesto a unirme a tu equipo. De todas formas, ni siquiera conseguiste miembros adecuados. Entonces me di cuenta. Seren no conocía la alineación de mi equipo. Por eso ella actuaba con tanta altivez y poder. Nuestra retaguardia es Foara Silin. Que, cuando dije eso, la cara de Seren se transformó en una de absoluta incredulidad. Ella debe haber oído hablar de Foara antes. Toda la academia había estado hablando del incidente del señor espíritu. Incluso los de tercer año, y mucho menos los de segundo, habían intentado reclutar a Foara. Sería más extraño no saber el nombre de Foara, y que Foara estaba en mi equipo. Eso solo elevó significativamente el valor de mi equipo. La vanguardia es Aische Bisbel, de primer año. Que Serón era un noble imperial. No había forma de que no reconociera el nombre Bisbel. Su rostro se fue poniendo pálido poco a poco. Solo ahora se dio cuenta de que mi equipo era mucho más fuerte de lo que había supuesto. Ella debió haber pensado que simplemente había juntado gente al azar. Ya he tenido muchas personas que me han pedido unirse a mi equipo. Después de que se difundió la noticia de que había reclutado a Aische y Foara, varias personas se acercaron a mí y me pidieron unirse. Incluso si no estaban seguros de cómo se desempeñaría el equipo, pensaron que no estaría de más causar una buena impresión en Aische y Foara desde el principio. Después de todo, la reputación importaba. Pero Seren ya había estado prácticamente sola por un tiempo. Desde que la expulsaron de su camarilla anterior, nadie quería asociarse con ella. Por eso no había oído nada sobre la alineación de mi equipo. En este momento no tenía ninguna razón para aceptar a Seren. Finalmente empezó a darse cuenta de su situación y dio un paso atrás. Serón Parmia. La llamé por su nombre completo. Sus hombros se estremecieron y su comportamiento previamente demasiado confiado vaciló. Si quieres unirte al equipo, no es así como se pide. Le di una sonrisa alegre. Dilo bien. Inténtalo de nuevo. ¿Preferiría unirse a un equipo sobrante o a nuestro equipo más fuerte? Si se uniera a un equipo restante, sus calificaciones caerían en picado, y probablemente se convertiría en el hazmerreír. No había forma de que alguien tan orgulloso como Seren pudiera soportar eso. Sus hombros temblaron. Ella me miró con los ojos bien abiertos, pero pronto se mordió con fuerza el labio. Su frente empezó a ponerse roja, humeante de vergüenza. Pero ella contuvo su vergüenza y finalmente inclinó su cabeza hacia mí. Por favor, déjame unirme a tu equipo. Más fuerte, como es debido. Por favor, déjame unirme a tu equipo. Más desesperadamente. Por favor, te lo ruego, déjame unirme a tu equipo. Por favor. ¿Había llegado a su límite? Mi papá dijo que me echaría si no sacaba buenas notas esta vez. Te lo ruego. Al ver que Seren finalmente se derrumbaba y lloraba, le hice un gesto de aprobación. Y así fue como Seren se unió a nuestro equipo. Claro, Boniato quemado no tendría a Foara ni a Aische en su equipo. ¿Me han engañado? No. ¿Esta chica es idiota? Después de haber sido humillado tan profundamente ayer, ella volvió a ser la misma persona demasiado confiada al día siguiente. En ese momento, parecía que había borrado por completo de su memoria los acontecimientos de ayer. Extendí la mano y agarré su gran boca. Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras intentaba gritar, pero giré su cabeza para que mirara hacia adelante. Mira con atención. Ya vienen. Efectivamente, Aische y Foara se acercaban.
Cuando Fuara me vio, asintió cortésmente y Aische me dio una sonrisa rápida. En serio, con la boca aún cerrada, Seren murmuró con incredulidad. La solté y le limpié la baba en la ropa. Entonces, ¿quién es el último miembro? Ahora que lo mencionó, no se lo había dicho. Cuando giré la cabeza, el último miembro caminó hacia nosotros. Los estudiantes que nos rodeaban empezaron a notarlo y siguieron la figura con la mirada. Sus rostros se iluminaron con sorpresa y reverencia. Mientras tanto, el rostro de Seren se quedó boquiabierto y sus ojos se abrieron de manera imposible. ¿Qué demo? Seren finalmente se convirtió en un completo idiota. Déjame presentarte. Hice un gesto hacia la persona que acababa de llegar. Tenían cabello blanco brillante y vestían un uniforme blanco con bordados dorados, el único autorizado en toda la Academia Serion. Este es el Santo, el último miembro de nuestro equipo, el Sanere. El Santo, Sirmiel von Iden. Capítulo 23, Primavera, mazmorra demoníaca. La expresión de asombro en el rostro de Seren no se desvaneció. Ella no esperaba que trajera al Santo con ella. Dejándola con sus pensamientos, me volví para presentarles a todos los demás. Aische, Fuara, este es el Santo. Ha aceptado unirse a nosotros esta vez. ¿Él es el Santo? Al igual que Seren, Fuara miró al Santo en estado de shock. Mayor, ¿cómo lograste reclutar al Santo para nuestro equipo? La que menos reacción tuvo fue Aische, quien con calma hizo la pregunta. Me encogí de hombros. Bueno, a nadie más parecía habérsele ocurrido preguntarle, así que simplemente le extendí la invitación y le proporcioné algunos argumentos razonables para convencerlo. Idiota, claro que nadie se atrevería. De repente, Seren, que estaba detrás de mí, gritó. Ella agarró mi cuello con fuerza, sus ojos ardían de frustración. Cuando la miré con expresión interrogativa, la frente de Seren se puso roja, como si en cualquier momento fuera a salir vapor de ella. Su rostro gritaba que estaba al borde del colapso. ¿Estás loco? ¿Y si algo le pasa al Santo mientras está con nosotros? ¿Te das cuenta de las consecuencias? El Santo, Sirmiel de la Iglesia del Santo Edén, como el santo de la religión más importante del imperio, su estatus era segundo después del de la familia imperial. Si algo le sucediera al santo, ninguno de los estudiantes podría soportar las consecuencias. Por eso, hasta ahora, cuando Sirmiel ya estaba en segundo año, nadie se había atrevido a invitarlo a un equipo. Era una regla tácita, pero no me importó. Quiero decir, ¿por qué debería ignorar una carta del triunfo tan poderosa? No tenía sentido dejar un activo así sin utilizar. Hasta la princesa va a entrar. Hice un gesto hacia la tercera princesa, Iris Isidion, que ya se estaba preparando para entrar a la mazmorra demonio. Un miembro de la familia imperial, cuyo estatus era incluso más alto que el del santo, estaba entrando en la mazmorra demonio. Eso es completamente diferente. Iris era la mejor estudiante del departamento de estudios de combate. Sus habilidades tanto en el manejo de la espada como en lo académico la convirtieron en el epítome de la excelencia. Se decía que poseía el mayor talento entre toda la realeza de la historia, tanto que sería una pérdida nacional para ella no participar en la mazmorra demoníaca. Pero la situación del santo era diferente. Aunque era el mejor estudiante del departamento de artes sagradas, su especialidad era la curación. Le faltaba el poder para protegerse. Naturalmente, los estudiantes que tendrían que protegerlo estaban preocupados por lo que podría pasar. Mientras protejamos al santo adecuadamente, no habrá ningún problema. Como si fuera tan fácil. Le di un golpecito a Seren en la frente con la mano. Ya. Ella gritó, agarrándose la frente y me miró furiosa. Entonces hazlo. ¿Crees que la mazmorra demoníaca es una especie de patio de recreo? ¿Verdad crees que hay un clérigo más fuerte que el mismísimo santo al que podamos llevar? Y sobre todo, ¿cómo puedes decir eso cuando el santo está aquí parado? Sedón se estremeció. Finalmente comprendiendo la situación, miró nerviosamente a Sirmiel, quien sonrió amablemente, y negó con la cabeza. No pasa nada. Ya lo he oído muchas veces. Entiendo por qué la gente duda en unirse a mi equipo, y por eso no me he unido a ninguno hasta ahora. Sirmiel había explicado esto voluntariamente a los profesores y se abstuvo de entrar al calabozo. Demonio, a menos que fuera invitado específicamente. Pero aún sabiendo todo esto, el hermano Hanen me llamó. Sirmiel se arremangó las mangas blancas, su determinación era evidente. Ahora que he sido invitado, daré lo mejor de mí, en nombre de lo divino. Los labios de Seren temblaron. Quizás sintiéndose culpable por sus palabras anteriores, no pudo responder. Dejé atrás a Seren y me volví hacia Aische y Fuara. Aische, Fuara, ¿no hay problemas por vuestra parte? Tenía el presentimiento de que algo así podría pasar cuando me uní a tu equipo, mayor. Yo también, está bien. Aische realmente tenía instintos agudos. El mayor siempre se las arregla para arrastrarnos a situaciones extrañas, así que era de esperarse. Aische dijo con aire de saberlo todo. Ella claramente sabía demasiado sobre mí. Equipo Hanen Airi. En ese momento llamaron a nuestro equipo por su nombre. Con la mirada hice una señal a los demás y me siguieron. Seren era la única que suspiraba profundamente, con el rostro lleno de preocupación. Mientras nos acercábamos a la entrada de la mazmorra demonio, el profesor Vega estaba esperando. Vestida con su uniforme, me miró levantando una ceja. Hanen, la composición de tu equipo es tan absurda como siempre. Pensé que estaba a punto de regañarme,
pero no dijo mucho más que eso. Más bien, simplemente nos recordó los peligros que nos aguardan. Recuerden, lo más importante en la mazmorra demoníaca son sus vidas. Si se pone demasiado peligroso, retírense. No hay necesidad de arriesgar sus vidas innecesariamente. Hizo un gesto hacia los caballeros apostados en la línea de defensa final de la mazmorra demonio. Si aparece un apóstol, los adultos se encargarán. Simplemente hagan lo que puedan. En este mundo, enviar jóvenes al calabozo demonio para reducir las bajas en la superficie era una desafortunada realidad. Vega no parecía contenta con esta triste verdad. Su único deseo era simple, que todos volviéramos con vida. Lo haremos. Esta promesa no era negociable. Sintiendo mi resolución, Vega no dijo nada más. Buena suerte. Y con eso, entramos en la mazmorra de los demonios. La enorme entrada a la mazmorra de los demonios se abrió como una boca lista para tragarnos enteros. Cuando entramos, una brisa fría me rozó la cara. Cuando finalmente levanté la cabeza, me encontré con una escena de luz solar que se derramaba sobre un vasto campo de hierba y vegetación. Esto es, Ayische, que había entrado en la mazmorra demonio por primera vez, se congeló en seco. El paisaje que teníamos ante nosotros era completamente diferente de lo que acabábamos de ver. La exuberante vegetación parecía indudablemente pacífica. Esto se siente extraño. Es un bosque, pero no siento ningún espíritu aquí. De pie junto a Ayische, Fuara miró alrededor del bosque con una expresión confusa. Como había dicho, aunque parecía un bosque, se sentía claramente antinatural. Tiseach, esta vez es el bosque gris. Solo Seren, con experiencia previa en Demon Dungeon, chasqueó la lengua entre nosotros. El primer piso de la mazmorra demonio estaba dividido en 4 regiones distintas. Uno de ellos era el bosque gris, en el que acabábamos de entrar. Si es el bosque gris, eso significa: sí, a medida que pase el tiempo, comenzarán a aparecer zonas grises en todo el bosque. Respondí la pregunta de Sirmiel mientras daba un paso adelante. En el momento en que lo hice, el área verde bajo mis pies se volvió gris. En el bosque gris, todos los caminos que recorrimos quedaron cubiertos de gris. Y en el momento en que alguien pisó estas zonas grises, se pierde una parte de la resistencia. Este era un lugar donde estaba estrictamente prohibido pisar el mismo sitio. Ese lugar era el bosque gris. ¡Qué bosque tan fascinante!, Ayische dijo, maravillándose al ver que el suelo que pisaba se tornaba gris. No tiene nada de fascinante. Es un bosque muy aburrido. Serón, que lo había experimentado en primera persona, parecía completamente harto. Como ella decía, el bosque gris tampoco era un lugar que me atrajera. Por encima de todo, el detonante del bosque gris era posiblemente el peor de todo el primer piso de la mazmorra. ¿Y ahora qué? Si nos demoramos más, no podremos movernos. Serón instó. Como ella dijo, si nos quedábamos aquí, la gente que iba delante de nosotros convertiría el bosque gris en un lugar imposible de atravesar. No nos moveremos. ¿Qué? Seren se dio la vuelta con el rostro lleno de incredulidad. Era como si no pudiera comprender ni una palabra de lo que estaba diciendo. No podía culparla por su reacción, pero así tenía que ser. No procederemos al segundo ni al tercer piso. Acto 3, capítulo 3, el evento de la mazmorra, guardián del bosque gris. Originalmente, este era un evento que Lucas debía manejar, pero Lucas ya no estaba allí, lo que significaba que tenía que ocuparme de este evento. Levanté la cabeza. De ahora en adelante, todos, y lo que siguió dejó a todos atónitos. Descansa bien. Necesitábamos conservar nuestra energía antes del evento. Dentro de la mazmorra, el bosque gris. Aunque estábamos dentro de la mazmorra, la suave luz del sol y la brisa fresca lo convertían en el lugar perfecto para una siesta. Con árboles dispersos aquí y allá, había muchos lugares con sombra. Y lo más importante, a diferencia de un bosque normal, no había un solo insecto a la vista. Era un lugar inusualmente agradable para descansar. ¿Es en serio? ¿Descansando en el calabozo? ¿Está loco? Pero en lugar del zumbido de los insectos, había algo ruidoso, Seren, que estaba molestando a mi lado. Apoyada en un árbol y descansando, escuché sus quejas cada vez más intensas hasta que, finalmente empezó a gritar. Levanté una ceja y miré a Seren. ¿Qué? ¿Hay alguna ley que diga que no puedes descansar en el calabozo? Ja, idiota. ¿No entiendes por qué vinimos aquí? Lo entiendo perfectamente. Para evitar que los apóstoles, criaturas criadas para destruir el mundo, sean enviados a la superficie. Esa era la misión de la academia, su verdadero propósito. Todos los estudiantes de la academia sostenían esta verdad con orgullo, incluso si eso significaba arriesgar sus vidas. ¿Y aún así actúas así? ¿En qué piensas? Con un equipo tan fuerte, deberíamos adentrarnos más para luchar contra los apóstoles. Escucha, los apóstoles no solo están por debajo de nosotros. En el primer piso también existían apóstoles. De hecho, en el primer piso estaba la mayor concentración de ellos. Los apóstoles nacieron primero en un criadero situado en el centro del primer piso. Claro que lo sé, pero todos acaban hundiéndose, ¿no? Los apóstoles que nacían en su mayoría descendían a los pisos inferiores en busca de poder. Debido a esto, el número de apóstoles en el primer piso disminuiría al ritmo más rápido. Para derrotar a más apóstoles, necesitamos mudarnos a los pisos inferiores. Eso es sentido común. Cuando Seren insistió en esto, la miré con los ojos entrecerrados. Sí, entonces bajaremos más tarde. En serio, no tengo idea de lo que estás diciendo.
Seren me miró con una expresión completamente confundida, pero tenía mis razones. Agarrándola por los hombros, la hice sentar firmemente. No te preocupes tanto, descansa por ahora. No es que haya dicho que no bajaremos. Aunque intenté persuadirla, ella se negó a escuchar y terminó sentándose frustrada y, murmurando maldiciones en voz baja. Algún día tendría que hacerle entrar en razón. Señor Hanen, otro grupo acaba de pasar, informó Foara, a quien había asignado la tarea de exploración. Los espíritus de Foara estaban dispersos por todo el bosque gris y actuaban como exploradores confiables. Parece que son el último grupo. Los estudiantes se dirigían hacia el centro para descender al segundo piso. Ya era hora. Pronto éramos los únicos que no habíamos bajado al segundo piso. Seren, ¿cuántas veces se ha activado el bosque gris? Cuando me levanté y pregunté, Seren me miró con el rostro lleno de insatisfacción. Es mi segunda vez desde que me uní. Bien, tu segunda vez. Y contando desde la apertura de la mazmorra, es la 99ª. Los ojos de Seren se abrieron ligeramente, como si le sorprendiera que hubiera recordado tal cosa. Pero este detalle era crítico. El entorno de la mazmorra ha estado cambiando constantemente durante mucho tiempo. El entorno en constante cambio era una de las razones por las que la mazmorra era tan peligrosa. No importaba cuán exhaustivamente se investigara, las condiciones eventualmente cambiarían, requiriendo que los equipos de exploración arriesgaran sus vidas nuevamente. Y ahora, la era de la transformación en la mazmorra había llegado. Este periodo marcó cambios significativos en la estrategia y el entorno de la mazmorra, causando innumerables bajas. Durante este caos, los apóstoles madurarían plenamente y se convertirían en seres de inmenso poder. Una época de agitación. Cuando la mazmorra llega al nacimiento del 100º apóstol, a menudo ocurren fenómenos inusuales. Las pupilas de Seren comenzaron a dilatarse mientras ella se ponía de pie, con el rostro lleno de incredulidad. No puedes querer decir. El bosque gris alcanza hoy su 100º ciclo. Mis ojos se entrecerraron fríamente. Quizás hoy sea el día más peligroso en toda la historia de las expediciones a las mazmorras. Una vez que desciendes a los niveles inferiores de la mazmorra, no hay forma directa de regresar a la superficie. Técnicamente hay una manera, pero soy el único que la conoce, lo cual significa que para los estudiantes, incluso el viaje de regreso es una dura prueba. De hecho, después de completar una expedición a una mazmorra, no es raro que se produzcan más lesiones en el camino de regreso. La sensación de logro por haber completado la expedición les hace bajar la guardia. Así, el acto 3. Capítulo 3. La batalla de la mazmorra. Se convierte en el evento que causa las peores bajas en la historia del juego. El punto de partida de la era de transformación de la mazmorra. La forma en que manejes este punto de partida afectará drásticamente la dificultad del juego en el futuro. Retumbar. En ese momento, todo el bosque gris comenzó a resonar con un ruido resonante. Al sentir las vibraciones, el rostro de Seren se puso pálido como una sábana. En contraste, incliné lentamente mi cabeza hacia el cielo. El cielo que una vez fue brillante había comenzado a oscurecerse, y a través de los cielos oscurecidos, largos arcillos en forma de raíces comenzaron a descender. Están aquí. El santo Sirmiel, que ya estaba preparado, se levantó de su posición. La razón por la que pude traer a Sirmiel a este equipo de mazmorra fue gracias a una conversación previa, la posibilidad de que haya víctimas significativas. Como había tenido en cuenta esa posibilidad, Sirmiel decidió voluntariamente unirse a mí. Equipo Hanen, dije, sacando el pesado escudo atado a mi espalda. A partir de ahora, nuestra misión es allanar el camino para el regreso seguro de los estudiantes. El verdadero apóstol del bosque gris, el guardián del bosque debe ser derrotado. Capítulo 24. Ataque implacable. Boom. Golpe sordo. El primer piso de la mazmorra demonio, el bosque gris. Enormes raíces que descendían de las nubes tormentosas comenzaron a excavar en el suelo del bosque gris. ¿Qué es eso? La voz de Seren resonó temblando por la sorpresa. Todos los demás tenían expresiones de alarma similares ante la magnitud del asunto, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Corrí hacia adelante, fijando silenciosamente mi mirada en el centro de las raíces. Crack. Pronto, una protuberancia en el centro de las raíces comenzó a abrirse. Goteo, goteo. Un líquido espeso brotó de entre los brotes que se abrían. Dentro había una criatura, un monstruoso híbrido de humano e insecto, encerrado en la corteza gris de un árbol. La criatura extendió sus alas de insecto desde su caparazón trasero, extendiéndolas lentamente, para que se secaran. Si esa cosa logra volar, la situación se convertirá en una pesadilla. Entonces solo teníamos una opción. Todos, dispérsense y corten tantas raíces como puedan. ¿Estás loco? ¿Cortar esas cosas? Seren miró con incredulidad las raíces incrustadas en el bosque gris. Incluso a primera vista, las raíces eran absurdamente gruesas. Era obvio que no serían fáciles de cortar, pero no podíamos dejarlos como estaban. El verdadero apóstol del bosque gris, el guardián del bosque, absorbe toda la fuerza vital del bosque gris. Una vez drenado, el bosque gris se vuelve completamente gris, como su nombre lo indica. En otras palabras, se convierte en una zona de desventaja donde pisar cualquier lugar destruye tu resistencia. ¿Ya tienes miedo? Seren había estado alardeando antes de adentrarse en la mazmorra demonio. La provoqué y ella se mordió el labio con frustración.
¿Quién dijo que no puedo hacerlo? Con un fuerte grito, Seren se abalanzó sobre una de las raíces como una loca. Esa chachach, sacando su hache, se produjo una explosión de fuego y saltaron chispas. El elemento fuego de Seren le dio una ventaja sobre las raíces, por lo que debería poder manejarlo, sin muchos problemas. Ayische, tú también estás lista para irte, ¿verdad? Por supuesto. Ayische ya había desenvainado su gran espada y había comenzado a blandirla poderosamente. Ayische, conocida como el Caballero de Hierro, tuvo la fuerza para cortar las raíces. Sus ojos brillaban ferozmente, como si hubiera estado esperando este momento. Foara, ¿cuántos espíritus de fuego puedes invocar? Puedo sacar espíritus de nivel medio. Basta, no llames al señor todavía, lo necesitaremos más tarde. Entiendo. Con una respuesta entusiasta, Foara invocó un espíritu de fuego. Detrás de él, apareció un enorme lagarto en llamas, abriendo su boca para desatar fuego sobre las raíces. Santo, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Mientras tanto, Sirmiel terminó su oración y levantó sus manos al cielo. En ese momento, una luz blanca me envolvió no solo a mí sino a todos los demás. La vida surgió a través de nuestros cuerpos. Nuestros movimientos se volvieron mucho más ligeros que antes. Fue la bendición del santo. Como era de esperar, mis estadísticas mejoraron enormemente. Con esto, me empujé desde el suelo y corrí hacia adelante hasta que llegué a las raíces. De cerca, eran enormes, recordaban a un árbol baobab. No es de extrañar que Serón estuviera tan alarmado. Normalmente, esta parte del evento sería relativamente fácil si Lucas y el grupo del protagonista estuvieran aquí. Con ellos las raíces se habrían eliminado sin esfuerzo. Especialmente la llama de resolución de Lucas era la mayor debilidad del guardián del bosque. Pero de nada sirve desear lo que no existe. Tienes que luchar con tus encías cuando no tienes dientes. Levanté la mano, con los dedos afilados como cuchillas. Gracias a mi piel de acero, mi cuerpo ahora era un arma natural. Con la bendición del santo enriqueciéndome, mi cuerpo ahora era más letal que la mayoría de las armas. Aunque no sea exactamente una espada de aura, aún podía alcanzar un poder de corte que rivalizaba con una espada de obra maestra. Barra oblicua, balanceando mi mano, corté la raíz y cavé profundamente. La dureza de la raíz no se alejaba mucho de la de un árbol común. Manteniendo mi postura, levanté mi otra mano. Comencé a apuñalar salvajemente la raíz. Como un topo que cava en la tierra, me convertí en excavador, arrancando las raíces. Mientras iba cortando implacablemente las raíces, finalmente la luz del sol se asomó. Girando en el mismo lugar, continué sacando más raíces. Crack, chasquido. Al final, la sección media de la raíz que conectaba con el suelo quedó completamente ahuecada. A mi alrededor se encontraban los restos triturados de las raíces. No hubo tiempo para recuperar el aliento. Tan pronto como confirmé que la raíz estaba completamente cortada, me impulsé desde el suelo y corrí de nuevo. Dirigiéndome directamente hacia la siguiente raíz, extendí mi mano una vez más. Usando cada gramo de fuerza, comencé a cortarlo también. Crack. Golpe sordo. Desde la distancia, se escuchó el sonido de las raíces al romperse. Eso significaba que los demás también estaban defendiendo su posición. No éramos el partido del protagonista, pero no hubo diferencia en lo que pudimos lograr. Si detenemos al guardián del bosque aquí, podremos llevar a la mayor cantidad de sobrevivientes a la siguiente etapa del escenario. Incluso sin Lucas, el protagonista, podríamos compensarlo salvando más estudiantes. Convertir un mal final en un final feliz. Haré lo que sea necesario. Senior. Justo cuando cortaba otra raíz, la voz de Aische me llamó. Delante de ella, a lo largo de su camino, había una raíz solitaria. No había otras raíces a la vista, gracias a los incansables esfuerzos de todos para destruirlos. A pesar de la tensión que se acumulaba en mis brazos por la incansable excavación, volví a correr. Aische giró su cuerpo, rotando su gran espada en preparación. Una vez más, mi piel de acero afiló mis manos. Barra oblicua. La gran espada de Aische y mis manos golpearon la raíz simultáneamente. Juntos, desgarramos la raíz ferozmente. Fragmentos de la raíz esparcidos por todas partes. La gran espada y las hojas de mi mano se clavaron en la raíz con frenesí. Finalmente, después de cavar furiosamente, tanto Aische como yo logramos atravesar la raíz. Golpe, golpe, crujido. Las raíces restantes no pudieron soportar la fuerza y se desmoronaron. Aische y yo salimos rodando entre los escombros de raíces rotas. Corrimos, evitando las zonas grises tanto como fuera posible. Se me van a caer los brazos. Desde lejos, vi a Seren corriendo hacia nosotros, con su hache colgada del hombro. Su cabello rojo estaba manchado con fragmentos de raíces, evidencia de su lucha desesperada por cortarlos. Todas las raíces han sido quemadas. Foara gritó cuando llegó, montado en un lagarto de fuego. Examiné rápidamente nuestro entorno. Afortunadamente, no todo el bosque gris se había convertido en zonas grises. Eso significó que habíamos detenido con éxito la fase de aparición del guardián del bosque. Pero la lucha con el guardián del bosque apenas había comenzado. Crack, crack, estruendo. El guardián del bosque, que yacía en el centro de las raíces, comenzó a liberarse de las conexiones restantes y se elevó hasta alcanzar su altura máxima. Normalmente, habría absorbido gran parte de la energía del bosque gris y habría crecido mucho más. Pero no había alcanzado su tamaño completo gracias a nuestras rápidas acciones para eliminar las raíces. En otras palabras, se debilitó.
Santo, ¿puedes canalizar algunas bendiciones hacia Foara? Por supuesto. El santo actuó inmediatamente ante mi petición, comenzando su oración. Foara. Sí, sí. Prepara a tu señor espíritu y dispara a máxima potencia tan pronto como la bendición del santo surta efecto. ¿De verdad puedo hacer eso? Foara pareció sobresaltado. Estaba claro que tenía dudas sobre si utilizar con tanta facilidad al señor espíritu su carta del triunfo. Por supuesto que estuvo bien. Sí, golpéalo con todo lo que tengas. Al escuchar mis palabras, Foara asintió con firmeza, con expresión resuelta. ¿Qué estás planeando? Solo mira. Le respondí a Seren e incliné la cabeza hacia atrás para mirar al guardián del bosque. Oh, Dios, por favor escucha la oración de tu humilde cordero. Mientras tanto, Sirmiel terminó su oración. Aunque estábamos en las profundidades de un bosque demoníaco, su oración llegó a los cielos. Pronto, un resplandor brillante descendió desde arriba y envolvió a Foara. Las habilidades de Foara aumentaron explosivamente. El Señor Espíritu es un ser clasificado justo debajo de un dios, lo que significa que es excepcionalmente capaz de recibir el favor divino. Como resultado, la bendición elevó a Foara a un reino mucho más allá de sus capacidades habituales. Abrumado por la excesiva concentración de poder, Foara comenzó a sudar mientras juntó las manos. La energía espiritual comenzó a surgir de su cuerpo sin control. Un halo radiante comenzó a brillar sobre él. ¡Wow! Esto es increíble. Seren y Aische no pudieron evitar maravillarse ante el abrumador poder. El viento empezó a aullar. El Vendebel era tan fuerte que no pudimos hacer mucho más que agacharnos. En medio de las ráfagas de viento arremolinadas, el señor espíritu, el gobernante del gran bosque, de los espíritus, levantó lentamente la cabeza. Las chispas crepitaron en el aire. Un pájaro enorme emergió de la tormenta de viento y electricidad, extendiendo sus alas colosales hacia el cielo. Su envergadura era tan grande que proyectaba sombras sobre la tierra. El señor espíritu, el pináculo de lo que un espíritu puede lograr, rugió hacia los cielos. La vista era absolutamente abrumadora. El poder destructivo de un señor espíritu podría rivalizar con el de un archimago. Ante una fuerza tan colosal, toda resistencia parecía inútil. Una lenta sonrisa se extendió por mi cara. La primera fase de la lucha del guardián del bosque está plagada de mecánicas frustrantes, diseñadas para minar la fuerza y los recursos de los jugadores. Por eso introdujimos a Foara en el juego. Atraviesa la primera fase con pura potencia de fuego. Una estrategia clásica de daño explosivo. Señor espíritu. Foara tragó saliva nerviosamente en medio de su sudor frío, luego levantó sus manos temblorosas hacia el guardián del bosque. Por favor, cuento contigo. Ante el grito de Foara, el señor espíritu extendió sus alas. Un vórtice de viento y relámpago se dirigió en espiral hacia el guardián del bosque. Choque, boom, crujido. El guardián del bosque dejó escapar un grito al ver la tormenta que se aproximaba. Luchó desesperadamente, agitándose en un intento por sobrevivir, pero fue inútil. El torbellino de viento y relámpagos atravesó al guardián del bosque, destrozándolo en innumerables pedazos. Fragmentos del guardián se esparcieron por todas partes, dejando las enormes raíces del bosque gris completamente destruidas e irreconocibles. Jaja, agotado por haber invocado al señor espíritu, Foara cayó de rodillas. Lo había hecho bien. Observando aturdido, Seren preguntó: ¿realmente necesitábamos todo esto? No te preocupes por eso. La tranquilicé mientras ajustaba mi escudo. Zumbido. De repente, pequeños objetos parecidos a frutas se derramaron desde las raíces destrozadas, dispersándose en todas direcciones. Golpe, boom. Los objetos con forma de fruta se abrieron como huevos al incubar cuando tocaron el suelo. Desde dentro emergieron versiones más pequeñas del guardián del bosque, estas sin alas pero no menos amenazantes. Seren, consternado, bajó el hache. Ella también se dio cuenta de que la batalla aún no había terminado. Todavía hay trabajo por hacer. Una vez superada la primera fase con gran potencia de fuego, llegó el momento de afrontar la segunda fase. Capítulo 25. Bomba humana. Los mini guardianes del bosque brotaron de las semillas esparcidas. Bueno, mini era un nombre inapropiado. Cada uno era al menos una cabeza más alto que el promedio de los varones adultos. Esta fue la segunda fase del guardián forestal. Marcó su patrón de resurgimiento. Si todos los guardianes del bosque nacidos de las semillas no fueran derrotados dentro del tiempo asignado, el guardián del bosque volvería a su primera fase. Esto fue considerado efectivamente un fracaso en derrotar al guardián del bosque. Habiendo gastado ya sus fuerzas en la primera fase, el grupo no tenía ninguna posibilidad de derrotarlo de nuevo. Por lo tanto, el patrón de reactivación de la segunda fase tenía que detenerse a toda costa. Escuchen todos atentamente. Señalé las semillas esparcidas. Cuanto más guardianes del bosque derrotemos, más fuertes se volverán los restantes. Entonces, priorizaremos quitar primero los que están en los bordes exteriores y luego terminaremos juntos el que está en el centro. Dada la urgencia de la situación, mantuve las instrucciones concisas. Todos asintieron con comprensión. Foara, concéntrate solo en curar. Necesitaremos otra ráfaga de fuego más tarde. Lo mismo te digo, Santa. Comprendido. Entiendo. Yo, Seren y Aische nos encargaremos del resto de los guardianes del bosque. Oye, ¿cómo sabes tanto sobre cómo tratar con un apóstol al que nunca has visto antes? Preguntó Seren, agarrando firmemente su hache. ¿Es realmente el momento para plantearse estas preguntas? Yo estudié
En momentos como estos, la audacia fue la mejor estrategia. Yo también estudié en la academia, pero nunca había oído hablar de esto. Entonces supongo que no estudiaste lo suficiente. Antes de que Seren pudiera quejarse más, me apresuré hacia adelante. A medida que avanzaba la batalla, aparecieron más zonas grises. Pisar una de esas zonas causaría una pérdida masiva de resistencia, por lo que tuve que proceder, con cautela. Precisamente por eso había ordenado a todos que empezaran desde los bordes exteriores. Si empezáramos desde adentro y el guardián del bosque huyera hacia adentro, crearía un problema aún mayor. Afortunadamente no necesité explicar esta parte, todos ya lo entendían. A lo lejos, Aishche y Seren lanzaron ataque sorpresa contra los guardianes del bosque. La habilidad de Aishche estaba fuera de toda duda, y aunque Seren se quejaba, sus habilidades eran de primera categoría. Después de confirmar su compromiso, miré hacia adelante. Vi a un guardián forestal agitando sus ramas cubiertas de enredaderas. Tenía un soporte robusto de 4 patas y 2 brazos, envuelto en enredaderas que goteaban veneno. Tocar esas enredaderas haría que la piel se derritiera, pero, silbido, mancha, a mí, con mi piel de acero, no me pasaban esas cosas. Con un rápido golpe de mano, corté las enredaderas que se acercaban y agarré mi escudo con fuerza. Auge. En ese momento, las balas de roca disparadas desde las enredaderas impactaron en mi escudo. Este era el patrón de ataque básico del guardián del bosque. Ataques de enredaderas venenosas seguidos de disparos de balas de piedra. Los movimientos del guardián del bosque coincidieron perfectamente con mis recuerdos. Esto significaba que podía continuar con la estrategia estándar. Estabilicé mi respiración y aflojé mis músculos para evitar cualquier error de rigidez. Esta fue mi primera pelea real. En el futuro, me enfrentaré a innumerables apóstoles para evitar finales malos. Esta batalla fue el primer paso de ese viaje. Para ser sincero, yo también tenía miedo. Estaba atacando directamente a un monstruo que era una cabeza más alto que yo. La presión era completamente diferente a la de las batallas simuladas, donde los profesores y ayudantes de cátedra siempre estaban dispuestos a salvarnos. Ahora bien, esto era real. No había nadie aquí para salvarme la vida. Tuve que proteger mi propia vida. Esta era la mazmorra, razón de más para no tener miedo. El miedo encogía mis músculos, estrechaba mi visión y empujaba mi mente al pánico. Tenía que ser más audaz, más seguro. Pensé en todas las estrategias que conocía y las ejecuté para asegurar la victoria. Corté con mi mano otra enredadera que se acercaba y usé mi escudo para bloquear las balas de roca. Antes de darme cuenta, estaba a solo 2 metros del guardián del bosque. El guardián del bosque pareció notar la distancia cada vez menor, cesando sus ataques con enredaderas y balanceando sus brazos musculosos, similares a los de un gorila. Los extremos de sus brazos estaban equipados con enormes hojas parecidas a haches. Si esos golpes me golpearan, ni siquiera yo podría escapar ileso. Mientras me lanzaba hacia adelante, bajé rápidamente mi cuerpo. Los innumerables ejercicios que hice con Aishche dieron sus frutos. Mi postura baja permitió que el brazo del guardián del bosque rozara justo por encima de mi cabeza. Esquivé su primer ataque cuerpo a cuerpo, pero no bajé la guardia. Una vez más, estallido. Un sonido explosivo salió del extremo del brazo del guardián del bosque. Fue la explosión de una fruta de calor adherida a ella. La explosión de la fruta de calor envió el brazo del guardián del bosque hacia mí nuevamente. Este era su combo característico de 2 streaks, lanzar un segundo ataque incluso si el primero falló. Su enorme brazo giró hacia mí, apuntando bajo esta vez. Aprovechando mi impulso hacia adelante, me impulsé con fuerza contra el suelo. Auge. El brazo se estrelló contra el suelo donde yo había estado, pero ya había saltado en el aire. Al aterrizar en el hombro del guardián del bosque, apreté mi mano en una espada. El guardián del bosque giró la cabeza para mirarme, se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Grieta. Mi espada de mano atravesó su gruesa capa exterior y se clavó en su cabeza. Sentí una textura repugnante en el interior mientras mi mano cavaba más profundo. Retorcí mi mano dentro de su cabeza, revolví su interior y saqué mi mano. Sangre purpurada y materia cerebral cubrieron mi mano. No había tiempo para sentirse asqueado. Cuando el cuerpo del guardián del bosque se desplomó, salté y aterricé sano y salvo, evitando la zona gris. Dejé escapar un breve suspiro. Agradecí en silencio a mi cuerpo Bicamon. No podría haber ejecutado mis planes tan perfectamente sin esta forma ágil y poderosa. Por supuesto, tenía planes de contingencia en caso de fallo, lo que me permitió actuar con tanta valentía en primer lugar. Esté siempre preparado para cualquier cosa. Eso es solo uno menos. Aún quedan muchos guardabosques. No hay tiempo para parar. Sigue adelante. *****. Gracias a los esfuerzos de Aishche, Seren y yo, el número de guardabosques en el frutal disminuyó rápidamente. Sin embargo, cuando pasamos la mitad del recorrido, el ritmo disminuyó significativamente. Como mencioné anteriormente, el patrón de resurrección de los guardianes forestales se vuelve más desafiante a medida que su número disminuye. Los restantes se vuelven más fuertes. Así, como su número se redujo a la mitad y la fuerza de los guardianes se duplicó, naturalmente, tomó más tiempo lidiar con cada uno. Sus patrones comenzaron a diversificarse. El último portero al que nos enfrentaríamos abarcaría todos estos patrones.
Fue sabio experimentarlos y comprenderlos a fondo durante la batalla. Oye, ustedes nunca se cansan. Después de derribar a uno de los guardianes con su hacha explosiva, Seren le gritó a Aishche y a mí. Si todavía tenía energía para gritar, desearía que hubiera puesto un poco más de esfuerzo. Aishche y yo corrimos hacia el siguiente guardián forestal con expresiones tranquilas. En comparación con el entrenamiento físico diario, esto no es nada, Aishche dijo, y yo respondí. Me he vuelto más fuerte gracias a Aishche y al interminable entrenamiento infernal. Y, por supuesto, no hace falta ni siquiera mencionar a Aishche, que diseña esos regímenes de entrenamiento. Deberíamos llamarte la gran espada de hierro y la mano de hierro. Sirmiel, que nos observaba desde lejos, se rió amablemente. A este paso, es posible que acabemos recibiendo esos apodos. Señor Hanen, las raíces se están moviendo de nuevo. En ese momento, Foara señaló las raíces sobre las nubes oscuras. Como decía, las raíces habían empezado a moverse una vez más. Fue una señal de que la fase de resurrección estaba progresando. Esto es más apretado de lo que pensaba. Tratar con los guardabosques evitando las zonas grises estaba tomando más tiempo del esperado. A diferencia de un juego, esto era la realidad. Tuvimos que mirar el suelo debajo de nosotros mientras luchábamos contra los guardianes. Dividir nuestro enfoque de esta manera consumía mucho tiempo. ¿Debería haber guardado algo del poder de fuego de Foara después de todo? Era mejor utilizar a nuestro as en la manga, el Spirit Lord, durante la primera fase que arriesgarnos a sufrir lesiones. Pero la fase de resurrección estaba resultando ser un dolor de cabeza mayor del que esperaba. Serón, no hay tiempo para descansar. Levántate y acaba con al menos uno más. Ya lo sé. Aunque gimiendo, Seren se levantó nuevamente y atacó a otro guardabosques. Señor, mientras tanto, Aishche se acercó a mí en silencio. A este paso llegaremos tarde, ¿no? Sí, si no tenemos cuidado, podríamos serlo. Aishche asintió. Mayor, la principal razón por la que nos demoramos en derrotar a los apóstoles no son las zonas grises. Ella tenía razón. Derribar a los guardabosques no fue particularmente difícil, pero mantener la vista puesta en las zonas grises bajo nuestros pies nos estaba costando demasiado tiempo. Solo por esta vez, Aishche agarró con fuerza su gran espada. Puedo encargarme de las zonas grises por ti. ¿Puedes encargarte del resto? Mis ojos se abrieron lentamente cuando me di cuenta de lo que Aishche estaba planeando. Te lo dejo a ti. Me distancié inmediatamente de ella y corrí hacia afuera. Mientras tanto, Aishche bajó su postura, sosteniendo su gran espada. En ese momento agarré a Seren, que acababa de derrotar a otro guardián del bosque. Oye, ¿qué estás haciendo? Foara, ¿puedes adjuntarme un espíritu de viento de bajo nivel? Sí, eso es factible. Ignorando las quejas de Seren, le grité a Foara. Foara invocó rápidamente un espíritu de viento de bajo nivel, que se adhirió a mi espalda. Un pequeño espíritu parecido a una mariposa agitó sus alas suavemente. Lancé a Seren hacia Foara y Sirmiel. Santo, una tormenta está a punto de desatarse. Miré hacia Aishche, que se había agachado aún más. ¿Puedes evitar ser arrastrado? Por supuesto. Sirmiel comenzó a cantar oraciones, preparando una bendición de protección. Mientras tanto, Aishche comenzó a girar en su posición agachada. Boom, 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 boom. Su giro se hizo increíblemente rápido y pronto los vientos comenzaron a soplar con fuerza a su alrededor. El viento era tan intenso que incluso los guardabosques fueron levantados por los aires, siendo atraídos hacia ella. ¿Es ella realmente una de nosotros? No fue un señor espíritu, sino un solo humano el que causó tal viento. Seren miró, visiblemente, conmocionado. Era cierto, Aishche era más que humana, pero eso la convertía en la aliada más confiable en momentos como este. La bendición protectora de Sirmiel nos protegió de ser arrastrados por los vientos. Foara, prepárate, grité mientras comencé a correr hacia Aishche, que ahora estaba en el centro de la tormenta. Aquí viene el viento. Mientras el viento feroz se extendía en espiral desde Aishche, ella levantó su enorme espada sobre su cabeza y la dejó caer estrepitosamente contra el suelo. Auge. Y con esto, una tormenta estalló en el suelo. Crack. En un instante, todo lo que había en la superficie fue levantado por los aires por la furiosa tormenta. Los guardabosques, sorprendidos, fueron arrojados de un lado a otro y enredados, completamente, arrastrados por los vientos de Aishche. Al ver esto, me coloqué con la palma hacia adelante y le grité a Foara. Envíeme a volar. Ante mi grito, Foara usó su espíritu del viento para lanzarme al aire. Mi cuerpo se disparó hacia arriba, pero simplemente cargar hacia adelante no me convertiría en más que un proyectil de acero. En ese momento tuve que convertirme en una bomba capaz de eliminar a todos los guardianes. Activé mi carta del triunfo. En mi piel, comenzaron a brillar runas mágicas inscritas con hechizos. Grabados mágicos. Una técnica que aprendí de Sarin. Normalmente los grabados mágicos están destinados a ser inscritos en objetos, no en piel humana. Pero, ¿qué es mi piel? Sino más resistente que la mayoría de las armaduras. Había grabado estos grabados directamente sobre mi piel y los había ocultado con vendajes de velo hasta el momento adecuado. El calor irradiaba de mi cuerpo mientras las llamas se encendían.
Este fue el último movimiento que había preparado minuciosamente para un día como hoy. Los grabados mágicos en mi cuerpo eran hechizos explosivos. Hechizos que Sarin me ayudó personalmente a inscribir. Soy una bomba humana, cuando mi cuerpo, envuelto en luz, alcanzó el grupo de guardianes del bosque, sus luchas desesperadas fueron inútiles. Toma esto. ¡Bum! Una explosión sin precedentes estalló en el primer piso del bosque gris. Capítulo 26. La derrota del girasol. Isabel Luna. Una chica cuya sonrisa brillante es tan radiante y cálida como un girasol. Su alegre energía podía hacer sonreír a cualquiera junto con ella, pero recientemente, esa sonrisa prácticamente había desaparecido. La razón, la muerte de su amigo de la infancia, Lucas. Un girasol obtiene su alimento del sol, pero ahora que el sol había desaparecido, no quedaba nada para ella. Cada noche, cuando Isabel se acostaba a dormir, ella recordaría ese fatídico día. Los estudiantes de primer año normalmente no entraban a la mazmorra de los demonios, pero Isabel y Lucas eran parte de la clase especial de primer año. A diferencia de los estudiantes de primer año habituales, esta clase fue elegida por sus habilidades excepcionales, lo que les da la oportunidad de ingresar a la mazmorra antes de lo previsto. Isabel también debería haber ido al calabozo ese día, pero la noche anterior, surgió una discusión trivial entre ella y Lucas. La razón, Isabel había cogido un resfriado terrible. Ella insistió en ir a pesar de su condición, pero Lucas se había negado rotundamente. Al final, Lucas se fue con el equipo recién formado, prometiendo traerle algo de té para aliviar su resfriado, y Lucas nunca regresó. Lo único que llegó fue la noticia de que había sido asesinado por un demonio. Nadie, nada. Lucas había sido su amigo de la infancia, alguien con quien había crecido desde que tenía memoria, y su último recuerdo juntos fue una discusión. Esa pérdida dejó a Isabel vacía. Un girasol sin sol se marchita, dejó de comer, beber e incluso dormir. Isabel se estaba marchitando, se estaba muriendo, hasta que un día, un niño apareció ante ella. Un chico que había insultado públicamente a Lucas delante de todos. Alguien que había hecho algo completamente imperdonable a los ojos de Isabel. Hanen Airi. Impulsada por la rabia hacia él, Isabel cambió. Incluso si eso significaba su propia muerte, ella prometió hacer que Hanen se retractara de cada insulto que alguna vez le había lanzado a Lucas. Ella se volvió implacable, comió, bebió y volvió a dormir, dedicando cada momento de vigilia al entrenamiento, todo para derrotarlo, todo para mostrarle al mundo lo grandioso que realmente fue Lucas. Y así, ella comenzó a vivir de nuevo. Hanen, sin embargo, era un chico extraño. Ya sea por algún malentendido o por su propia arrogancia, él siempre la miraba por encima del hombro y se burlaba de ella a cada paso. Muchos en su clase no lo soportaban, algunos incluso le lanzaron críticas ciegas, pero Hanen permaneció imperturbable. En todo caso, parecía provocar aún más a la gente, lanzando duras réplicas como desafiándolos a criticarlo más. Sin embargo, como para demostrar sus convicciones, Hanen realizó con naturalidad hazañas que dejaron a todos sin palabras. Incluso cuando el genio perezoso, Van, se puso serio, lo derrotó dejando a todos sorprendidos. ¿Qué clase de persona es él realmente? Isabel no podía entenderlo. Y últimamente, por alguna razón, ella se encontró pensando en él cada vez más. Isabel, ¿te estás bien? Te ves agotada. Oh, lo siento. No te preocupes. Estoy bien. Sobresaltada por la voz que la llamaba, Isabel respondió rápidamente. Estaban en la mazmorra de los demonios. ¿Cómo pudo dejarse distraer de esa manera? Ah, lo siento. Les he causado muchos problemas a todos. Detrás de ella, un estudiante de artes divinas llamado Gaison estaba siendo apoyado por sus compañeros de equipo. Ocupó el tercer lugar en la división de artes divinas, pero ahora su cuerpo estaba paralizado por la maldición de un demonio. Normalmente lo habría purificado con sus poderes sagrados, pero había agotado todas sus fuerzas durante la batalla con el demonio. Sin energías restantes para realizar artes divinas, su recuperación se había ralentizado significativamente. Para evitar exigirse demasiado, el equipo de Isabel decidió regresar a la superficie, ayuda a Gaison a recuperarse y luego vuelve a entrar a la mazmorra. No pasa nada. El oponente era duro. Sinceramente, es un alivio haber salido con tan poco daño. Un chico de la división de artes mágicas intentó tranquilizar a Gaison. No estaba equivocado. El demonio al que se habían enfrentado en el tercer piso era mucho más fuerte de lo habitual. Estaba claro que había pasado mucho más tiempo en la mazmorra que los demás. Si su equipo no hubiera entrado junto, es posible que no hubieran podido derrotarlo. Auge. ¿Por qué había tanto ruido allí arriba? Mina, la amiga de Isabel de la división de artes marciales, frunció el ceño. Estaban subiendo las escaleras de regreso al primer piso, pero hoy, el ruido de arriba era implacable. ¿Hay alguien luchando contra un demonio ahí arriba? ¿Nosotros y los equipos superiores no acabamos con todos los demonios? ¿Podría quedar alguno? Los estudiantes murmuraron entre ellos. Isabel también miró hacia las escaleras confundida. En ese momento, Van levantó repentinamente la cabeza. Sus ojos brillaban intensamente. Todos, prepárense. Antes de que alguien pudiera entender lo que quería decir, ¡bum, bum, bum! Una explosión ensordecedora sacudió toda la escalera. El suelo tembló violentamente y los estudiantes se agacharon en estado de shock. Si las vibraciones llegaban hasta la escalera del primer piso,
Algo grave estaba sucediendo arriba. Tenemos que llegar allí ahora mismo. A instancias de Van, todos subieron rápidamente las escaleras. Cuando finalmente emergieron a la superficie, una espesa nube de humo los saludó. ¿Qué diablos pasó aquí? Mina agitó su mano con incredulidad. A medida que el humo se disipaba lentamente, el bosque gris apareció a la vista, marcado por los signos de una feroz batalla. Se habían cortado enormes raíces. El suelo era un páramo gris, pisoteado y quemado. Pedazos de lo que parecían ser cadáveres de demonios estaban esparcidos por todas partes. El bosque gris que una vez nos resultó familiar ya no era reconocible. Este lugar se siente extraño. La energía demoníaca es abrumadora. Incluso Gaison, un devoto creyente, ocupó el tercer lugar en las artes divinas, se encogió ante la atmósfera opresiva. Isabel. Van la llamó, señalando hacia adelante. Allí corría una mujer de pelo azul, llevando a alguien en sus brazos. Isabel reconoció su rostro. Era Ische Bisbel, una compañera de estudios de primer año. Pero lo que hizo que los ojos de Isabel se abrieran de par en estado de shock fue. Era la persona que Ische llevaba en brazos. Era Hanen. H. Hannon. Isabel tartamudeó con incredulidad. Su reacción llamó la atención de todos. Hanen, ¿te refieres a esa porquería? La amiga de Isabel, Mina, frunció el ceño. ¿O te refieres al famoso estudiante transferido? Un estudiante de artes mágicas mostró interés. Mina, no deberías referirte así a una compañera de academia. Gaison amonestó a Mina. Por lo menos, estaba claro que todos sabían el nombre de Hanen. Esta reacción por sí sola decía mucho sobre lo impactantes que habían sido sus acciones recientes, lo suficiente como para captar la atención de todos en poco tiempo. Vamos. Entre ellos, solo Van permaneció tranquilo y dirigió su camino hacia Hanen. El resto le siguió sin dudarlo. A medida que se acercaban, apareció a la vista el equipo del primer piso. El más sorprendido entre ellos fue Gaison. Sirmiel, San Sirmiel von Iden, una figura cuyo estatus rivalizaba con el de la princesa imperial. Ver a alguien de tanta relevancia en ese lugar dejó a los estudiantes completamente atónitos. Pero Sirmiel no les prestó atención. Se concentró únicamente en curar a Hanen, usando magia divina. Pronto todos volvieron su mirada hacia Hanen y quedaron sin aliento. La condición de Hanen era un desastre. Tenía la piel quemada en algunos lugares, quemaduras graves y su brazo izquierdo estaba completamente torcido. Cualquiera podía ver lo graves que eran sus heridas. Seren, ¿qué pasó? Van dirigió su pregunta a Seren, quien se quedó congelado. Sobresaltado, Seren se volvió hacia Van. Oh Van, ¿cuándo llegaron tú, Isabel y Mina? La reacción aturdida de Seren dejó claro que ni siquiera había notado su llegada. Seren, ¿puedes explicarme qué pasó? Cuando Isabel la presionó nuevamente, Seren le rascó la nuca torpemente. Bueno, un apóstol apareció en el primer piso. Ya sabes, dicen que cuando el diseño de una mazmorra cambia 99 veces y la centésima vez es diferente, podría aparecer un apóstol peligroso. La explicación de Serón fue inconexa y confusa. Sin embargo, el equipo de Isabel era inteligente y muy capaz. A pesar de sus palabras confusas, lo entendieron perfectamente. La esencia de la situación era la siguiente. Un apóstol mucho más peligroso surgió cuando el bosque gris alcanzó su centésima transformación. De alguna manera, Hanen previó esto, llevó a todos a enfrentar al apóstol y logró la victoria. Ese fue el resultado final. Es idiota. Si supiera algo así, debería haber reunido a la gente para luchar juntos desde el principio. Mina se indignó después de escuchar la historia, pero sus palabras fueron refutadas por Gaison. No, no es así. Al descender al segundo piso, el bosque gris permaneció inalterado. Es posible que el apóstol tenga condiciones de activación específicas. Condiciones como la disminución del número de personas por debajo de un determinado umbral. Se habían observado patrones similares en exploraciones de mazmorras anteriores. Hanen lo sabía y esperó hasta que todos los equipos se trasladaron al segundo piso. Además, estamos hablando del bosque gris. Cuanta más gente haya, más difícil será la batalla. Gaison señaló el suelo teñido de gris. Fiel a sus palabras, la naturaleza del bosque gris hizo que las batallas fueran más desafiantes con grupos más grandes. Les gustara o no, tuvieron que luchar contra el apóstol con un equipo pequeño. Señor, en ese momento, Foara, que había permanecido en silencio, habló vacilante. El mayor dijo que planeaba quedarse en el bosque gris hasta que sucediera algo, incluso si el centésimo turno en el bosque gris resultó ser nada. Aun cuando la activación del apóstol requirió que todos se fueran, estaba preparado para eso. Estaba decidido a quedarse y asegurarse de que a nadie se le pudiera impedir el regreso por culpa de un apóstol. Al permanecer allí, Hanen se aseguró de que otros estudiantes que descendieran a pisos inferiores pudieran regresar sanos y salvos. Este lugar era una academia. Los logros en la mazmorra se convirtieron en elogios y trajeron beneficios a los estudiantes. La Academia Serion era un lugar de reunión para aquellos que buscaban dar a conocer sus nombres al mundo, más allá del deber de protegerlo de las mazmorras. Sin embargo, Hanen abandonó todo eso y decidió quedarse en el primer piso, solamente para que todos pudieran regresar sanos y salvos. Y el apóstol que apareció era tan peligroso que, sin el liderazgo de Hanen, el equipo habría sido aniquilado. Si cualquier otro equipo se hubiera quedado,
habría sido aniquilado y los estudiantes exhaustos, que regresaban de los pisos inferiores también habrían sufrido bajas masivas. Así, Hanen luchó y derrotó al apóstol a costa de terminar en su estado actual. De verdad se quedó como una petate quemada. No es para nada lo que quería decir. Seren murmuró tristemente y todos tenían expresiones sombrías. Isabel, en particular, miró fijamente a Hanen. En su mente, ella seguía repitiendo lo que él dijo en su primer día en la academia. Vine aquí para asegurarme de que la Academia Serion ya no se vea manchada por la desgracia. No más desgracia para la Academia Serion. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par cuando comprendió. Había un significado más profundo en esas palabras. También estaba decidido a garantizar que ningún estudiante muriera y que todos pudieran regresar sanos y salvos, como si hubiera jurado evitar otra tragedia como la muerte de Lucas. Así que eso es lo que quería decir. Los puños de Isabel se apretaron con fuerza, temblando. Ella simplemente se había hundido en la desesperación después de la muerte de Lucas, dejando que el tiempo pasara, pero Hanen se había entrenado y luchado para evitar que tragedias como esa volvieran a ocurrir. Esa constatación pesó mucho sobre Isabel y la hundió. He perdido. En muchos sentidos, ella se sintió derrotada por él. Isabel miró fijamente a Hanen, asimilando en silencio su pérdida. Capítulo 27. Esto no fue intencional. Un timbre sordo resonó en mi cabeza. Poco a poco la fuerza volvió a la punta de mis dedos. De repente, algo surgió de mi estómago y lo escupí de un tirón. ¡Ay! Un humo negro escapó de mi boca mientras abría los ojos de golpe. Aparecieron rostros desconocidos. Isabel, Van y su equipo. Senior. Escuché la voz de Aische llamándome. Exhalando el último humo, fruncí el ceño. ¿Qué pasa con sus expresiones? Todos parecían como si acabaran de ver un cadáver. Lo más importante, ¿me había desmayado? Mi mirada se dirigió a mi cuerpo. Al mismo tiempo, me di cuenta de Sirmiel, que acababa de bajar las manos. Me devané los sesos rápidamente buscando detalles. Recordé claramente haber activado la inscripción mágica en el guardián del bosque y haberme lanzado a la lucha, pero después de la explosión de la inscripción mágica, me desmayé por un momento. El problema era el poder de esa inscripción mágica explosiva. Fue mucho más fuerte de lo que esperaba. La inscripción mágica grabada en mi piel de acero había sido elaborada con la ayuda de Sarin. Había esperado una potencia significativa, pero esto superó mis expectativas. Podría ser que una condición específica causara una sinergia entre la inscripción mágica y mi piel de acero. La piel de acero contenía energía mística. Usarlo en combinación con la inscripción mágica podría haber causado este resultado inesperado. Nunca pensé que la explosión sería tan fuerte que me haría desmayar. Esta no era mi intención. Terminé preocupando a todos innecesariamente. Gracias, Santo. Simplemente hice lo que tenía que hacerse. Sirmiel sonrió cálidamente, como se esperaba de un santo. ¿Necesitas apoyo? Cuando Aische se acercó, la despedí con la mano. Estoy bien, ya me he recuperado por completo. La curación del santo había obrado milagros. De hecho, mi cuerpo se sentía incluso mejor que antes de desmayarme. Parece que el guardián del bosque ha sido eliminado. El regreso de los estudiantes no debería suponer ningún problema, pero lo que me desconcertó fue el grupo de Isabel. Isabel. Cuando la llamé, ella se estremeció y me miró. Su reacción fue extraña. Parece que has crecido mucho más rápido de lo esperado. Isabel permaneció en silencio, mirándome fijamente. Su mirada vaciló con inquietud. En circunstancias normales, ella se habría quejado de algo, pero hoy su reacción fue diferente. Es porque me maldijeron. No fue culpa de nadie más. En ese momento, un estudiante especializado en estudios divinos dio un paso al frente. El hombre con el pelo impresionantemente corto era Gaison Jeruski. Esa es una composición de partido sólida. Parecía estable. Con esa configuración, no deberían tener problemas para explorar los pisos inferiores. De verdad. En ese caso, me parece bien. Si el Saned había sido maldecido, retirarse era la decisión correcta. No presioné más y me puse de pie. Equipo Hanen, regresemos. Habíamos gastado mucha energía tratando con el guardián del bosque. Habiendo logrado nuestros objetivos del acto 3, capítulo 3, retirarnos fue la decisión correcta. Resultó que nuestro equipo regresó con el grupo de Isabel. Isabel nos siguió en silencio, con los labios bien cerrados. No estaba seguro de que había causado su repentino cambio de comportamiento. Solo esperaba que no fuera nada malo. Al regresar sanos y salvos, le informé de la situación al profesor Vega, que estaba esperando. Su expresión se endureció antes de decirnos que descansáramos y apresurarse a hablar con otro profesor. Probablemente emitirían advertencias adicionales a los futuros estudiantes que ingresen a la mazmorra. Las transformaciones de la mazmorra aún no eran un tema muy conocido. La mazmorra aparecía 4 veces al año, una por temporada. Cada vez, su entorno cambiaba. Identificar los patrones transformacionales de la mazmorra fue difícil incluso con más de 100 apariciones documentadas. Este era un privilegio exclusivo desde la perspectiva del jugador. La razón por la que no había revelado este conocimiento antes era simple. Con el protagonista Lucas ausente, quería guiar la historia lo más cerca posible del original. Las transformaciones de la mazmorra solo se convirtieron en un foco de atención después del acto 3, capítulo 3. Entonces, dejé que las cosas continuaran como lo harían en la historia original. De esta manera, las cosas han seguido en gran parte el canon. La única diferencia fue que se intercambiaron algunos caracteres. Hanen,
De repente, Isabel me habló. Cuando me giré para mirarla, ella me estaba mirando en silencio. Su comportamiento era más moderado de lo habitual. Si el apóstol no hubiera aparecido en el bosque gris, ¿qué planeabas hacer? Parecía que ya sabía la respuesta, pero pidió confirmación. La aparición del guardián del bosque era un acontecimiento fijo, pero ese era un conocimiento que solo un jugador tendría, los demás no lo sabrían. Habría esperado, o me habría quedado a la espera hasta que volvieran los estudiantes. Ofrecí una explicación plausible e Isabel simplemente respondió, ya veo, antes de alejarse. Hoy fue más difícil que nunca leer sus pensamientos. ¿Qué pasa con ella? Pero debido a la relación que había construido con Isabel, no pude animarme a preguntar. Al final la dejé ir con su grupo sin preguntarle nada. A lo lejos vi a unos profesores charlando entre ellos. Mis compañeros de equipo, visiblemente exhaustos, se desplomaron en el suelo. Acto 3, capítulo 3. La transformación de la mazmorra y el evento del guardián del bosque. Habíamos navegado a través de él con seguridad. Al mismo tiempo, el escenario estaba preparado para el jefe final del acto 3, el dragón de la calamidad, Nikita Sintie. Su descenso a la oscuridad comenzaría con el asesinato de su hermano, Nie Sintie. *****. El evento Dungeon del primer trimestre concluyó de manera segura después de eso. Todos los estudiantes regresaron. Aunque hubo algunos heridos, no hubo víctimas mortales. Cada estudiante compartió con orgullo sus logros. Sin embargo, entre los logros algunos destacaron más que otros. El principal de ellos era el grupo de Isabel. El apóstol que encontraron en el tercer piso tenía nombre y había sobrevivido durante un tiempo considerable. Era una criatura vil que trepó para esperar a los estudiantes expertos que descendían los niveles, cronometrando su emboscada. Afortunadamente, Van sintió su presencia y se involucró en la batalla, derrotando finalmente al apóstol nombrado sin ninguna baja. Gracias a esto la reputación del partido de Isabel se disparó. Fue un evento oculto y lo manejaron bien. Si Isabel no se hubiera ocupado de ello, yo había planeado ocuparme de ello yo mismo el próximo trimestre. El partido derrotado del apóstol Isabel fue uno que causó cada vez más problemas a medida que vivió. Bueno, tenía pensado ocuparme de ello más tarde, pero el grupo de Isabel hizo un buen trabajo. Lo están haciendo bien incluso sin el protagonista. Como era de esperar, son un partido ex-protagonista por una razón. Sinergia entre el misterio y la inscripción mágica. En ese momento, una voz vino a mi lado, una chica con ojos como una galaxia. Era Sarin Sasaris, la mejor de la Academia en Estudios Mágicos. Le pregunté a Sarin sobre la conexión entre las inscripciones mágicas y el misterio. Ella mostró un interés genuino, algo raro en ella. Nadie ha tenido nunca inscripciones misteriosas y mágicas, así que yo tampoco lo sabía. Ella habló con voz prolongada y con los ojos brillantes. Aunque Sarin siempre parecía indiferente a todo, la magia era una excepción. Si vuelve a ocurrir una explosión como esta, será problemático. ¿Podría pedirle que lo investigue? Claro, yo también tengo curiosidad. Afortunadamente, esta vez no hubo condiciones. Agradecí la generosidad de Sarin. Dejando de lado la investigación sobre la inscripción mágica y misteriosa con Sarin, la temporada ya estaba cambiando hacia el verano. El calor comenzó a subir constantemente desde el suelo. En poco tiempo, las cigarras estarían cantando con toda su fuerza. Como resultado, la vestimenta de los estudiantes se volvió más ligera. Incluso Sarin frente a mí vestía una camiseta sin mangas y pantalones cortos. La exposición fue excesiva. Sarin, tu atuendo no es demasiado informal, incluso para el dormitorio. Esta era la sala común del dormitorio. Aunque había cierta libertad en la vestimenta, la de Sarin era demasiado holgada. Sarin sonrió perezosamente. ¿Qué? ¿Te preocupa convertirte en una adolescente hormonal? Su burla era evidente en su rostro, una confianza nacida de la tranquilidad. Entre sus compañeros, nadie podía hacer mucho por Sarin, la mejor estudiante en estudios mágicos. Aún, un día te arrepentirás de esta confidencia. Desafiar tal exceso de confianza es el sueño de cualquier hombre, pero Sarin hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes, solo me he visto así delante de ti, Hanen. Tragué saliva nerviosamente. Entonces, ¿por qué estás vestida así delante de mí? Sarin se rió perezosamente. ¿Quién sabe? ¡Qué zorro más astuto! Por cierto, Sarin, ¿cómo está Isabel últimamente? Antes de que pudiera burlarse más de mí, cambié de tema. Sarin se desparramó sobre la mesa, igual que siempre, aunque el entrenamiento se ha vuelto un poco más intenso. Ella dijo esto, apretando su mejilla contra la mesa y mirándome. ¿Pasó algo entre tú e Isabel? No precisamente. Últimamente, cada vez que me encontraba con Isabel, ella me miraba y luego se marchaba sin decir palabra. Ella ni siquiera me dio la oportunidad de provocarla más. Por cierto, hay un rumor sobre Isabel. ¿Qué rumor? Últimamente ha estado saliendo mucho con Van. Dicen que podría haber algo entre ellos. ¿Con prohibición? Isabel me había estado evitando tanto últimamente que no me había dado cuenta. Al parecer Isabel está entrenando con Van. No es una mala decisión. Van es sin duda un genio en lo que a la esgrima se refiere. Sin duda sería de gran ayuda para Isabel, que también maneja una espada. La gente simplemente no se resiste a emparejar a otros. Eran así también en la época de Lucas.
Su voz se fue apagando hasta quedarse en silencio. Estaba claro que estaba pensando en la muerte de Lucas. Supongo que he estado pasando bastante tiempo con Sarin últimamente. Me di cuenta de que la actitud de Sarin hacia mí se había vuelto mucho más relajada últimamente. Debe ser por eso que se me escapó el nombre de Lucas. Nunca pensé que hubiera algo entre Isabel y Lucas. Incliné la cabeza. ¿No se tenían cariño Isabel y Lucas? Eran más bien como hermanos. Isabel se quejaba mucho con Lucas. Ahora que lo pienso, Isabel recién comienza a enamorarse de Lucas en el acto 4. Hasta entonces, la historia enfatiza su amistad. Isabel enamorándose de Lucas es una de las escenas más icónicas. No porque Lucas luciera genial, pero porque Lucas, quebrantado por numerosas tragedias, clamó con ira contra el mundo. Isabel lo abrazó para consolarlo y, al hacerlo, se enamoró verdaderamente. Nunca podré ver ese momento. Lucas ya no está en este mundo. Las escenas icónicas que recuerdo ahora no tienen sentido. El pensamiento me dejó un sabor amargo en la boca. Hanen, ¿no tienes nada parecido? ¿Cómo qué? ¿Alguien que te gusta o alguien con quien estás emparejado? Ridículo. Solo llevo menos de 6 meses en la academia. ¿Cómo pude tener a alguien que me guste en tan poco tiempo? Oh, pero hay alguien que me llama la atención. Lo siento, Hanen, pero no quiero salir contigo. ¿Quién dijo que eras tú? Me rechazaron incluso antes de confesar. Obviamente, es el mayor Nikita. Hanen, ¿realmente admiras al mayor Nikita? Sarin ya sabía cuánto admiraba a Nikita. No era un interés romántico, sino pura admiración por Nikita como persona. Es por eso que el desastre inminente que involucraba a la dragonesa pesaba tanto en mi mente. Oh, hablando del hermano del mayor Nikita, giré rápidamente la cabeza. ¿Podría ser? ¿Se estaba desarrollando algún evento? Viene a la Academia Serion como profesor visitante asociado de artes mágicas. ¿Qué? ¿Por qué? Capítulo 28. El vicepresidente adicto a los elogios. Nie Sinti ha sido nombrada profesora asociada de magia en la Academia Serion. Esto fue completamente inesperado. En todos los juegos que he jugado, Nie Sinti nunca ha llegado a la Academia Serion como profesora. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber influido en su nombramiento en la Academia Serion? No pude entenderlo. Nie Sinti es leal al primer príncipe. La única razón por la que el primer príncipe se interesa por la Academia Serion es cuando Lucas juega un papel importante. Fue Hanen Airi quien fue enviado a reclutar a Lucas en primer lugar, pero Hanen no se trasladó aquí. Para ser más precisos, fui yo, haciéndome pasar por Hanen, quien me trasladó. En ese momento, el primer príncipe perdió interés en la Academia Serion. De todos modos, el primer príncipe no es del tipo que se centra en el futuro. Prioriza la construcción de relaciones con los actores clave actuales de la política, no con los novatos que apenas entrarán en la escena política dentro de 10 años. Por lo tanto, entregó voluntariamente el futuro grupo de talentos de la Academia Serion a la tercera princesa, Iris y Sirion. Estaba seguro de que, siempre que consiguiera las figuras clave del presente, se convertiría en emperador. Lucas está muerto. No hay ningún Lucas que pueda captar la atención del primer príncipe, que se centra en el presente. Y aún así, Nie, su ayudante más cercana, vendrá a la academia. No tiene sentido. Maldito sea este mundo. Suspiré mientras caminaba por el pasillo. Ya es bastante desafiante guiar este mundo hacia la historia principal, ya que se dirige directamente hacia un mal final. Y ahora, están surgiendo problemas externos a la Academia Serion. ¿Cambió algo con el primer príncipe? No hay nada que pueda deducir inmediatamente. Entonces, me dirigí a algún lugar para resolverlo. Una puerta demasiado familiar apareció frente a mí, la puerta de la sala del consejo estudiantil. Tío Uzi, tío Uzi. Después de 2 golpes, abrí la puerta lentamente, una pequeña cortesía para quien estuviera dentro. Crujir, cuando la puerta se abrió, la luz del sol que entraba por detrás de mí reveló a una niña que sostenía una pluma de ave. Su largo cabello plateado brillaba hermosamente bajo la luz del sol. Sus profundos ojos azules, como el océano, se clavaron en los míos. A primera vista, dio una impresión de frialdad. Pero tan pronto como me vio, su rostro se suavizó en una suave sonrisa, disipando esa impresión por completo. Bueno, miren quién es. El estudiante de primer año que causó sensación en la mazmorra del primer piso. Nikita me saludó con un cumplido. Como ella dijo, la noticia del éxito de mi equipo en la expedición a Hanen se había extendido entre los estudiantes. El incidente del apóstol guardián del bosque podría haber causado numerosas víctimas, pero lo previmos y evitamos muertes, ganándonos elogios de la academia. Además, las investigaciones sobre las transformaciones de la mazmorra habían comenzado en serio. Pronto se implementarían medidas para evitar tales cambios, lo cual fue un alivio para mí. No tan impresionante como tú, mayor Nikita. Pero no fue solo nuestro equipo el que logró algo digno de mención. El equipo de Nikita, compuesto por estudiantes de tercer año, había llegado al 6º piso de la mazmorra, una hazaña nunca antes vista para su categoría. Hasta ahora, el récord del tercer año lo ocupaba el 5º piso. Que un equipo alcanzara el 6º piso tan pronto como pasaron a tercer año fue innovador. Se podía decir con seguridad que el equipo de Nikita era el más destacado entre los de tercer año. Aún así, Nikita rió irónicamente ante mi cumplido. Según los viejos estándares, esto es un progreso mediocre, nada destacable.
a nuestra generación le falta talento. No se equivocó que el grupo de talentos de tercer año de este año era bastante pobre. Apenas el año pasado, los graduados habían llegado al sexto piso como estudiantes de segundo año, e incluso estableció un récord al llegar al octavo piso como estudiantes de tercer año. En comparación, los estudiantes de tercer año de este año apenas estaban llegando al sexto piso, lo que les ha llevado a tener la desafortunada reputación de ser la generación más débil. Además, he oído que algunos estudiantes de primer año ya han llegado al quinto piso. Nos alcanzarán pronto. De hecho, un equipo de segundo año ya había llegado al quinto piso. Se esperaba que llegaran al sexto piso en la próxima expedición a la mazmorra, probablemente superando los logros del equipo de Nikita. La reserva de talentos en el segundo año es increíble. Los de segundo año eran conocidos como la generación de las llamas doradas. Esta era la generación de Lucas, la generación del protagonista. Entre ellos estaban la princesa final, Iris y Sirion, el genio perezoso, Van, la maga brillante con la luz celestial, Sarin, el santo, Sirmiel von Iden. Y esto fue solo el comienzo. Muchos otros poseían un potencial inmenso, algunos de los cuales aún no se habían manifestado. Es natural que la generación del protagonista destaque. El protagonista es la piedra angular de la historia. Tenía sentido que talentos extraordinarios se reunieran a su alrededor. Esta marcada diferencia entre el segundo y el tercer año inevitablemente causó fricciones. Estos marcados contrastes alimentaron su rivalidad. ¿Qué importa lo que piensen los demás? Pero para mí, nada de eso importaba. Señor Nikita, estableciste un nuevo récord. Vale la pena celebrarlo. Romper un récord significaba conseguir algo mediante el esfuerzo. Eso era lo que realmente importaba. Nikita parpadeó y su expresión se suavizó en una leve sonrisa. Siempre sabes decir las cosas correctas, ¿no? Era algo que Nikita decía a menudo sobre mí, aunque otros piensan que tengo una lengua afilada. Qué extraño. Por lo que he visto, siempre usas palabras amables. ¿Por qué no tratas a los demás como me tratas a mí? Oh, no. Esto es solo para ti, mayor Nikita. Debería sentirme honrado por eso. Nikita hizo una expresión peculiar. Aprendí este enfoque de Sarin recientemente, pero no pareció funcionar como se esperaba. Por cierto, mayor, quería preguntarte algo. Me acerqué a Nikita y casualmente recogí algunos de los documentos en los que había estado trabajando. ¿Qué es? He oído que Nie Sintie se unirá como nueva profesora asociada de magia. ¿No debería yo, como tu estudiante de segundo año, ir a saludarlo en tu nombre? Sosteniendo una pluma de ave, comencé a ayudarla con sus tareas. No te molestes, W. Una voz fría escapó de los labios de Nikita. Sobresaltado, la miré. Se había tapado la boca con la mano, claramente sorprendida por su propia reacción. Ah, no, no es eso lo que quise decir. Nikita agitó las manos frenéticamente, luciendo nerviosa, tratando de calmar la situación. Pero ya podía entender por qué Nikita había reaccionado de esa manera momentos antes. Nikita idolatra a Nie Sintie. Para ella, Nie es una aspiración, un ideal, una figura de hermano mayor y genial. Sin embargo, detrás de cada idolatría y admiración se esconden celos. La familia Sintie Marquis es una casa de magos. Pero Nikita nació en esa familia sin ningún talento mágico. La evaluación que recibió de quienes la rodeaban. Una linda muñeca para matrimonio político. Los humanos tienden a anhelar lo que no pueden tener. Nikita también anhelaba nacer con talento mágico, algo que consideraba profundamente injusto. Nikita no es un superhombre perfecto. No importaba lo gran hermano que pudiera ser Nie, los celos persistían en lo profundo de su corazón. Ella era simplemente lo suficientemente madura como para no dejar que eso se notara. Pero ahora, por primera vez, esos celos habían salido a la superficie. Y esta vez, su dirección era, yo. Soy alguien que alaba a Nikita sin cesar. Cuando la conozco, 10 cumplidos al día son el estándar. Soy la única persona que la apoya y la aprecia incondicionalmente, sin importar lo que haga. Esto era algo que ella nunca había experimentado, ni siquiera cuando era niña, alguien que la apreciaba con un afecto juguetón. Nikita, que había crecido más acostumbrada a ser subestimada que elogiada, al principio, ella se puso nerviosa y tímida ante mis cumplidos. Pero recientemente, ella había comenzado a disfrutarlos y de vez en cuando me lanzaba una mirada sutil que parecía decir, vamos, hazme un cumplido. Y es increíblemente entrañable. En algún momento del camino, mis elogios habían calado hondo en la vida de Nikita. Una vez que había probado los elogios, no había vuelta atrás. Ni siquiera Nikita podía separarse de ellos ahora. En medio de esta dinámica, Nie Sintie había aparecido. Nie Sintie era, en todos los sentidos, la contraparte superior de Nikita. Habiendo vivido toda su vida en comparación con Nie, Nikita sabía que no podía tener lo que Nie tenía, mientras que Nie podía poseer todo lo que Nikita tenía. Me uní al consejo estudiantil porque admiraba a Nikita. ¿Qué pasaría si yo, que la admiraba, viera a Nie Sintie, la versión superior de Nikita? Por un momento, Nikita pensó en eso. El pensamiento de que Nie Sintie podría llevarme lejos. Para Nikita, que nunca había recibido el cariño satisfactorio de los elogios cuando era niña, debe haberse sentido como perder un juguete querido y anhelado. Señor Nikita, no me voy a ningún lado. La única persona a la que admiro eres tú. Entonces decidí dejárselo claro a Nikita. Nie Sintie ni siquiera estaba en mi radar.
La única que admiro es Nikita. Al oír esto, Nikita levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se abrieron como platos como si acabara de darse cuenta de algo. ¡Zas! Y luego Nikita desapareció. Para ser precisos, se sumergió debajo de su escritorio. A juzgar por su reacción, parecía que recién ahora había comprendido las implicaciones de su comportamiento anterior. Acerqué mi silla al escritorio de Nikita. Espera, no vengas aquí. Nikita gritó desde debajo del escritorio, cubriéndose la cara con las manos. Parecía un hámster escondido en un agujero. Me senté casualmente en su silla. Oye, puedes irte a casa por hoy, joven. No puedo hacer eso. Dudaste de mí, mayor Nikita, así que tengo que asegurarme de que lo entiendas. Eres el único a quien admiro. Junior, a veces odio lo aguda que es tu intuición. Pero ¿por qué estás tan despistado ahora? Para aclarar tus dudas, he decidido dejar de lado temporalmente mi capacidad de leer la sala. ¿No podrías mostrarme un poco de consideración? Nikita dejó escapar un gemido de desesperación debajo del escritorio. ¿Así es como se siente el sadismo? Creo que acabo de descubrir algo nuevo. Aún así, parecía que Nikita estaba llegando a su límite, así que estaba a punto de detenerme. Hectómetros. ¿Qué está pasando aquí? Una nueva voz interrumpió. Ruido sordo. Nikita intentó levantarse bruscamente, solo para golpearse la cabeza contra el escritorio. Mientras ella se agarraba la cabeza, gimiendo de dolor, me di la vuelta. Allí, de pie junto a la puerta de la sala del consejo estudiantil, había un hombre, sorprendentemente guapo con un largo cabello plateado del mismo color que el de Nikita. Y yo sabía exactamente quién era. Nie Sintie. La misma persona de la que habíamos estado hablando había entrado en la sala del consejo estudiantil. Hermano. Nikita salió apresuradamente de debajo del escritorio e inclinó la cabeza. Ante esto, Nie sonrió cálidamente. Nikita, ¿podrías explicarme qué está pasando aquí? El gran hermano había llegado. Capítulo 29. Técnicas avanzadas de elogio. Nie Sintie. Desde pequeña, Nie había sido aclamada como un prodigio en la magia. Cuando cumplió 10 años, el número de hechizos que podía usar excedía los 1.000. Este era un talento que podía contarse con una mano en toda la historia del imperio. Gracias a esto la familia Sintie Marquis estuvo de fiesta. Con un heredero tan excepcional, era natural. Así, Nie creció con todo, como un genio, como heredero de la familia Sintie Marquis, como el futuro maestro de la Torre de Magia Amarilla. Su influencia era tan grande que, dependiendo de la facción real que apoyaba, el panorama político podía cambiar drásticamente. Nie alcanzó la posición más alta entre los jóvenes prometedores de su tiempo, y ese fue el mayor error de su vida. En el momento en que Nie se puso del lado del primer príncipe, el delicado equilibrio entre el primer príncipe y la tercera princesa se hizo añicos. Aunque los logros de Nie fueron notables, no estuvieron al nivel de sacudir toda la esfera política del imperio. Después de todo, él era simplemente el heredero del título de marqués, no el marqués mismo, y era el sucesor del maestro de la torre, no el titular actual. Sin embargo, la lucha de poder por el trono entre el primer príncipe y la tercera princesa ya llevaba años en marcha. La mayoría de las figuras del mundo político del imperio ya se habían alineado con un bando. El equilibrio político había sido precario durante demasiado tiempo. Nie era la figura perfecta para romper ese equilibrio. Un activo prometedor con un valor futuro innegable. Este potencial por sí solo inclinó la balanza. Es por eso que el abuelo materno de Iris, el duque Robliage, extendió su influencia a la academia, Serion. El plan de la facción de la tercera princesa era absorber a los jóvenes prometedores, asegurando que el trono se inclinara a su favor cuando llegara el momento. Pero en este contexto, Nie, una figura prometedora con un claro potencial, de repente se puso del lado del primer príncipe. Para la facción de la tercera princesa, fue como ser alcanzado por un rayo. Así que tomaron una decisión audaz: eliminar Nie Sintie. Si no pudieran tenerlo, lo destruirían. Ese era su plan. Y ahora, Nie estaba parada justo frente a mí. Oh, hermano, ¿has cambiado de bastón? Se ve bien, dijo Nikita, tratando de aliviar la tensión cambiando de tema. Como ella mencionó, había un bastón de aspecto bastante elegante asegurado en la cintura de Nie. Tienes buen ojo. Un conocido me rompió el viejo sin querer, así que tuve que reemplazarlo. Nie respondió amablemente. Aprovechando la oportunidad, Nikita continuó rápidamente con el mismo tema. Oh querido, recuerdo que el anterior era una pieza bastante impresionante. Lo era, pero el artesano que lo hizo tuvo un accidente reciente con un carruaje. El reemplazo lo hizo otro artesano recomendado por el conocido que lo rompió. Nie explicó con una sonrisa amable. Y ahora, Nikita, ¿te importaría explicarnos esta situación? La conversación volvió al tema original. Su mirada se volvió escalofriante, específicamente, la forma en que me miró era lo suficientemente fría como para cortar. Nie Sintie adora inmensamente a Nikita. Esta línea fue escrita en la descripción de su personaje. Hasta ahora no tuve forma de verificar la veracidad de esto. El arco de Slayer, Flame Butterfly se centró en incidentes dentro de la Academia Serion.
Nie era una figura completamente externa a la academia. Siempre que se le mencionaba era en relación con su muerte. Entonces fue un poco sorprendente. Esta fue la primera vez que lo vi con vida. Bueno, eso es, presionado por Nie, el rostro de Nikita se mostró preocupado. Era comprensible, no sabía cómo explicar la situación actual. Nie, observándola en silencio, suspiró profundamente. Nikita, quiero que tengas relaciones románticas saludables. Entonces Nie giró su mirada hacia mí y sus ojos estaban muertos y fríos. ¿Relaciones románticas saludables? Parecía que había malinterpretado la situación entre Nikita y yo. Bueno, para ser justos, la escena en la que se encontró no era exactamente normal. Una hermana menor debajo del escritorio, con un estudiante masculino bloqueando deliberadamente la vista frente a ella. Sí, sonaba bastante extraño. Solo estaba bromeando un poco con Nikita porque se veía linda. Esto es injusto, no con un tipo cualquiera que llegó de quién sabe dónde. Eso es duro. Para que quede constancia, incluso Hanen tiene una conexión con la familia Robliage. Ah, entonces por eso, al ponerse del lado del primer príncipe, Nie se había convertido en un enemigo de la familia Dukel. Robliage. El Hanen que pretendía ser tenía el cabello negro y los ojos rojos característicos del linaje Robliage. Por supuesto, Nie debió haberlo notado. Ahora que lo pienso, ¿sabe Nie que Hanen debía ser una carta para que la usara el primer príncipe? No podría decirlo porque no sabía mucho sobre Nie. ¿Relación romántica? Eso es un malentendido. No hay nada de eso entre el Junior y yo. Nikita lo negó vehementemente, con el rostro pálido. Ella entendió bien su posición. Si bien podía vivir libre de restricciones familiares en la Academia Serion, después de graduarse, inevitablemente sería utilizada en un matrimonio político. La etiqueta de una relación romántica sería inaceptable para ella. En los matrimonios políticos, la castidad era crucial y esos rumores podían asestar un golpe significativo. Nikita no quería causar problemas a su familia. En realidad, el rostro de Nie se iluminó levemente. Bueno, entonces, escuchemos lo que tiene que decir. Los fríos ojos de Nie se posaron en mí. Él, al igual que Nikita, poseía rasgos llamativos. A algunos podría parecerles atractivo su aspecto, pero a mí no me gustaban los hombres. El mayor Nikita es el mayor que más respeto en este mundo. ¡Puah! Nikita se estremeció, claramente no esperaba que la elogiara abiertamente frente a Nie. Como vicepresidenta, cumple con sus deberes con diligencia e incluso ayuda con las responsabilidades de los demás. Es excepcionalmente generosa, aunque a veces tararea un poco. Cuando está estresada, creo que eso demuestra que incluso tiene talento para la música. Esa es otra razón por la que la admiro. Las palabras sobre Nikita salieron de mi boca como un cañón a toda velocidad. Nikita me miró con la boca abierta y parecía totalmente estupefacta. Su expresión gritaba, ¿cómo sabes todo eso? Nie frunció el ceño lentamente. ¿Algo más? Por alguna razón, exigió más. Hay muchas. Justo ayer intentó comer berenjena, que normalmente no le gusta. Aunque fracasó, ¿no es el intento en sí lo que realmente importa? Los labios de Nikita temblaron como si quisiera protestar. Los labios de Nikita se movieron ligeramente. Nikita, realmente has crecido mucho, dijo Nie, mirando a Nikita con ojos llenos de orgullo. Estaba empezando a entender cómo tratar con Nie. ¿Entonces hay más? Sí, claro, hay más. Justo el otro día, estrujar. De repente, mi cuerpo fue arrastrado ligeramente hacia abajo. Cuando giré la cabeza, vi a Nikita mirándome fijamente y con los dientes apretados. El cuerpo de Nikita tembló. Si esto continuaba, ella explotaría. Los dos, salgan. No, ella ya había explotado. Salid. Y así, Nie y yo fuimos expulsadas de la sala del consejo estudiantil. Los dos nos quedamos parados torpemente en el pasillo, con la puerta de la sala del consejo estudiantil cerrada detrás de nosotros. Es la primera vez que veo a Nikita gritar así, Nie murmuró, su expresión llena de diversos pensamientos. Probablemente sea porque en la familia la mayor Nikita nunca se permitió expresar sus emociones. Nie me miró, lo sé. Por eso envié a Nikita a la Academia Serion. No lo sabía. Parecía que Nikita había podido llegar a la Academia Serion gracias a la influencia de Nie. Ahora entendía por qué Nikita estaba tan furiosa por la muerte de Nie y por qué había llegado tan lejos como para enfrentarse a un dragón anciano. Nie realmente se preocupaba por Nikita. Sabiendo esto, Nikita debe haber reprimido sus celos y seguido sinceramente a Nie. ¿Cómo te llamas? De repente Nie me preguntó mi nombre. ¿Qué tengo que hacer? Si Nie supiera sobre Hanen, las cosas podrían complicarse. Según mi plan, la noticia del traslado de Hanen debería llegar a oídos del primer príncipe en unos 6 meses. Pero con la aparición de Nie, ese plazo se aceleró. Por ahora, bien podría tirar los dados. Hanen Airi. Hanen T. Nie repitió el nombre y luego dijo, lo recordaré, y se giró para marcharse. A juzgar por su falta de reacción, no parecía que supiera nada sobre Hanen del primer príncipe. Exhalé un pequeño suspiro de alivio. Por suerte, mis planes no se verían demasiado alterados. Quería preguntarle por qué vino a la academia. Bueno, lo descubriré pronto, ya que me han prohibido entrar a la sala del consejo estudiantil por hoy.
será mejor que regrese temprano y me concentre en algún entrenamiento físico. Había pasado una semana desde que Nie Cynthia se unió como profesora asociada. Gracias a él, las chicas de la academia estaban alborotadas. Nie tenía el tipo de encanto que llamarías del tipo noble principesco. Además, su discurso fue amable y servicial, y respondió las preguntas de los estudiantes con genuino interés. Para las chicas, no podría haber habido un hombre más ideal. Como resultado, incluso las estudiantes del departamento de artes marciales estaban charlando, emocionadas sobre Nie. Dice que tiene de bueno alguien que parece un playboy pretencioso. La chica que estaba a mi lado se quejó, mirando a las otras chicas con una mirada de desdén. Ella agitó su ardiente cabello rojo como un látigo y se giró hacia mí. ¿No estás de acuerdo, princesa Batata? ¿Por qué estás sentado casualmente a mi lado y charlando? Su nombre era Seren Parmia. Ella era alguien con quien hice equipo durante la última incursión de mazmorras. Desde entonces, ella parecía pensar que éramos cercanos. Recientemente, comenzó a sentarse a mi lado durante las clases de artes marciales. Para ser precisos, las otras chicas la habían excluido y, al no querer estar sola, decidió sentarse a mi lado. ¿Y a qué se debe el apodo de Princesa Boniato ahora? La última vez fue Boniato Quemado, y ahora es Boniato Princesa. Bueno, la última vez, Aische te cargó como a una princesa, ¿recuerdas? No lo hice. Había estado demasiado fuera de mí por la explosión. Por alguna razón, me convertí en un lunático que se inmoló para matar a un apóstol. Técnicamente, me hice estallar, pero había calculado que no habría daños colaterales. ¿Quién podría haber predicho que mi piel de acero y mis grabados mágicos se sinergizarían de manera tan explosiva? Pero para todos los demás, yo parecía un loco que había emprendido una ola de atentados suicidas. Como resultado, la mayoría de la gente me evitaba. No querían provocarme y correr el riesgo de que explotara otra vez. Oh, la soledad. La batata quemada parece estar retirada ahora. Ya no te llamaré así, Seren respondió, girando la cabeza con una expresión agria. Si ese es el caso, ¿por qué me llamas Batata? Ya sea que me quemaran o fuera de la realeza, el nombre Batata no me importaba. Si sigues rondando por mi alrededor de esta manera, las chicas nunca volverán a aceptarte. Como sea, estoy harta de intentar complacerlos. Ella misma era una niña, y sin embargo, esta era su actitud. Creo que me llevo mejor con los chicos. Viniendo de alguien que había dejado el grupo de chicas para mezclarse con el grupo de chicos, esa fue una declaración bastante atrevida. Pude ver el sombrío futuro que le esperaba a Seren convertirse en el único objeto del amor no correspondido de todos, la abeja reina del grupo de chicos. Seren, necesitas reconciliarte con las otras chicas ahora mismo. ¿Qué? Ni hablar. Lo digo por tu bien. No quiero que te conviertas en una abeja reina. ¿Te golpeaste la cabeza otra vez? Quizás esa explosión te quemó el cerebro y lo dejó vacío. Ella no entendió mi sinceridad. Oye, Batata, vamos a almorzar. Mientras estaba discutiendo con Seren, una voz familiar me llamó. Empujando la frente de Seren hacia atrás mientras ella se abalanzaba sobre mí, miré hacia arriba, para ver a Car. Igual que siempre, llevaba su sonrisa despreocupada. A juzgar por el momento, acababa de terminar su clase de magia y vino. Últimamente, los tres, Seren, Card y yo, solemos almorzar juntos. Me estaba acostumbrando, aunque habíamos empezado a ser conocidos como el trío de niños problemáticos. Honestamente, mi reputación no podría empeorar, así que no me molestó. Card, ¿qué opinas de la profesora asociada Nie Cynthia? Mientras salíamos con Seren, pregunté. Card se encogió de hombros. Siento una sensación de rivalidad. No esas tonterías. ¿No sabes por qué llegó a ser profesor asociado? Card, siendo estudiante de magia, debe haber escuchado algo. Oh, es una razón bastante divertida. Lo sabía. Si alguien lo supiera sería él. ¿Qué es? Bueno, escucha esto. Bajando la voz como si compartiera un secreto, Card continuó. Vino aquí para probar un hechizo antienvejecimiento. Y con eso, me encontré con una razón que no había anticipado. Capítulo 30. La princesa enseña el asesinato. Una magia para revertir el envejecimiento. La magia que te hace más joven. Con eso, quedó inmediatamente claro por qué Nie había venido a la academia como profesora, asociada de artes mágicas. Si uno puede volverse más joven, incluso los adultos podrían ingresar a la mazmorra demonio. Al calabozo demonio solo podían ingresar aquellos estudiantes que aún no hubieran alcanzado la edad adulta. Así, aunque el mundo aceptó a regañadientes esta realidad, bajo la noble misión de protegerla de los apóstoles de la ruina, estaba sacrificando estudiantes. Naturalmente, el mundo no consideraría esto totalmente justificable. Ciertamente, habían surgido algunos estudiantes extraordinarios, dignos del título de héroes. Sin embargo, el futuro siempre fue incierto. A los ojos de las generaciones anteriores, los jóvenes parecían infinitamente inmaduros y vulnerables. Respetaban a los jóvenes a su manera, pero no podían eliminar por completo su inquietud al confiarles tales tareas. Lo más importante es que los adultos cargaron con la responsabilidad. Su deber era allanar el camino para una sociedad mejor para la generación más joven,
para asegurarse de que iban por el camino correcto. Así, los adultos buscaron formas de enfrentarse a la mazmorra demonio. Por más desgarrador que fuera, la actual generación de tercer año ya ostentaba el vergonzoso título de la generación más débil. Si la siguiente generación y la siguiente seguían quedándose cortas, los apóstoles no se detendrían y abrirían las puertas de la mazmorra demonio. Para evitarlo, se desarrolló la magia de revertir el envejecimiento. Parece que se inspiraron en el mismo método que utilicé con las vendas de velo. Originalmente, Vicamon era un estudiante de tercer año. Para el próximo año, ya no podría ingresar a la mazmorra demonio. Sin embargo, las vendajes del velo resolvieron ese problema. Las vendas del velo eran objetos únicos, un artefacto singular creado a través del misterio. El portador de las vendajes del velo podía transformarse en cualquier cosa, incluyendo una regresión física de su edad para volverse más jóvenes. Con las vendajes del velo, cualquiera puede ingresar a la mazmorra demonio. Este era un conocimiento que solo los jugadores poseían. Uno podría pensar que sería suficiente usar las vendajes del velo para enviar a un prometedor comandante caballero a la mazmorra demonio, pero si fuera tan sencillo no me tomaría todas estas molestias. Además, el duque de Roviaje seguramente interferiría. El duque de Roviaje ya había unido fuerzas con los apóstoles de la ruina. Él nunca dejaría pasar algo así. El caballero comandante sería asesinado en algún lugar y los vendajes del velo serían destruidos. Incluso considerando esto, darle las vendajes del velo a un individuo habilidoso para descender a la mazmorra demonio era imposible. Pero la magia para revertir el envejecimiento es diferente. Dado que era una magia investigada y desarrollada activamente por el propio imperio, ni siquiera el duque de Roviaje pudo encontrar una razón para detenerlo. Si tiene éxito, el imperio podría enviar a toda la orden de caballeros a la mazmorra demonio. No había ninguna razón para que el imperio no persiguiera esa magia. Nie fue la investigadora encargada de desarrollar esta magia y había logrado algunos resultados. Se había unido temporalmente a la academia como profesor asociado para probar sus efectos. Entonces, ¿por qué Nie no vino a la academia en la ruta que jugué? Debería haber venido a probarla. En las otras rutas del juego debería haber tenido motivos para visitarlo. ¿Por qué no vino y por qué finalmente fue asesinado? No puedo señalar con exactitud dónde divergieron las cosas. Sabía que habría muchas variables desde el momento en que murió Lucas, pero ahora, con la aparición de una figura completamente nueva, es aún más difícil de comprender. Aunque sea confuso, ¿qué opción tengo? Tuve que navegar a través de él. Princesa Batata, ¿en qué piensas tan profundamente mientras comes? Sentada frente a mí, Seren removió su cuchara en el aire y habló. Envidio como siempre pareces no tener pensamientos. ¿Estás tratando de iniciar una pelea? ¿Crees que puedes ganar si lo hago? Ganaré, siempre y cuando no te autodestruyas. Ya olvidó el tiempo que perdió incluso sin autodestruirse. Mira allá, es el trío problemático. Se están reuniendo de nuevo. A mis oídos llegaron las voces de los estudiantes que pasaban riendo. A mí no me molestó demasiado, pero Seren frunció el ceño profundamente. Esos idiotas ni siquiera se dan cuenta de que les salvamos la vida. ¿Se refería al incidente del guarda forestal? Dado que los profesores habían discutido abiertamente el reciente trastorno en la mazmorra demonio, otros estudiantes conocían la historia del guardián forestal. Sin embargo, la apreciación era un asunto completamente diferente. La gente no se da cuenta de lo grave que es algo hasta que lo experimenta directamente. Incluso si sus vidas se salvaran, la percepción cambia dependiendo de si fueron salvados directamente o no. Así, aunque los profesores nos elogiaron por lo que habíamos logrado, los estudiantes que no comprendían el peligro que representaba el guardián del bosque, permanecieron indiferentes. Algunos incluso se burlaron, diciendo, ¿cuál es el problema de derrotar a un apóstol de bajo nivel? ¿No estás enojado? ¿Qué cambiaría si me enojara aquí? Había manchado mi reputación deliberadamente. Para provocar la ira de Isabel, había hecho innumerables cosas. Si mi reputación fuera buena, me sentiría injusto. También hay gente que piensa bien de ti por eso, así que no te preocupes. Car, que estaba escuchando cerca, intervino. Como decía, algunas personas habían mejorado su valoración de nosotros debido a este incidente. Cabe destacar que entre ellos se encontraban estudiantes de años superiores que realmente comprendían los peligros de la crisis. Es simplemente molesto ver a esos idiotas mirándonos por encima del hombro. Seren se quejó. Si ese es el caso, no tendría por qué estar con nosotros. Pero parecía que no quería estar sola. En ese momento noté algo extraño, el entorno se había quedado en silencio. Seren se quedó paralizado, tenedor en mano. Cuando me giré para ver qué era, yo también me quedé congelado en el sitio. Allí estaba una figura familiar, una mujer con cabello largo y negro y ojos rojos intensamente brillantes. La persona más temida del imperio, una presencia fascinante de la que es imposible apartar la mirada. La tercera princesa imperial, Iris Sirion. Ella estaba parada detrás de mí. Esa es su alteza, la tercera princesa. Suficiente. Cuando Seren y Card intentaron apresuradamente hacer una reverencia, Iris los detuvo. Su mirada bajó brevemente antes de posarse en mí. ¿Hablamos un momento? La propia tercera princesa pidió hablar. No tenía derecho a negarme. Con mucho gusto. Le pedí a Seren que se encargara de limpiar mi bandeja y me puse de pie. Afortunadamente, acababa de terminar de comer.
Ella debió haber calculado su aproximación sabiendo esto. A Iris no le importaba la atención que atraía en el comedor. Donde quiera que iba, la atención la seguía. Busquemos un lugar tranquilo. Poco tiempo después, Iris llegó a un parque tranquilo. Todavía era la hora del almuerzo para los estudiantes, por lo que el parque estaba escasamente poblado. Iris se sentó en un banco. Cuando intenté pararme frente a ella por cortesía, ella tocó el asiento que estaba a su lado. Sentarse. Sí, Su Alteza, la tercera princesa. Cuando la princesa te invita a sentarte, no puedes negarte. Con mucho gusto tomé asiento a su lado. Niescintie. Entonces, un nombre inesperado salió de su boca. ¿Sabes por qué vino a la Academia Serion como profesor asociado? ¿Qué podría querer decir? Ella preguntó sin siquiera mirarme, así que no pude leer su expresión. Escuché que era para probar un hechizo que hace a uno más joven. Así que simplemente respondí con lo que sabía. No serviría de nada intentar burlar a la tercera princesa. Un hechizo interesante. Si fuera posible, los estudiantes de la academia ya no tendrían que sacrificarse. No es un sacrificio, es un deber noble. No importa cómo lo vistas, un sacrificio sigue siendo un sacrificio. Iris no parecía contenta con la situación que enfrentaban los estudiantes. ¿Crees que un hechizo para rejuvenecer a alguien podría tener éxito? Sinceramente creo que es casi imposible. Las vendas del velo son objetos misteriosos imbuidos de un poder misterioso, por lo que tales cosas podrían ser factibles en ese reino. Pero la magia pura es otra historia. La magia puede hacer posible lo imposible, pero hay límites. La magia de transformación, por ejemplo, es un campo precario. Puede causar un colapso mental, al hacer que alguien se identifique demasiado con la forma en la que se transforma. Ella tenía razón. La magia de transformación era realmente desafiante. No se trata simplemente de enmascarar la superficie, uno tiene que convertirse en la entidad en la que se está transformando, lo que puede tener muchas consecuencias no deseadas. Las vendas del velo no son una excepción, y si se trata de un hechizo para rejuvenecer, los riesgos serían aún mayores. Pareces muy escéptico. Es una pérdida de tiempo perseguir ese tipo de magia. En verdad, sentí el mismo escepticismo. Si esto fuera posible, el mundo habría sido conquistado hace mucho tiempo por esta gente, y el demonio soberano habría sido derrotado. El hecho de que no haya sucedido todavía significa que hay una razón para ello. En todas las veces que he llegado al final, nunca se completó un hechizo así. Esta vez también es muy poco probable que tenga éxito. ¿Hay alguna razón en particular para que me digas esto? La verdadera cuestión era por qué estaba discutiendo esto conmigo. No tuve una conexión significativa con Iris. Estábamos unidos por líneas de sangre y otros factores, pero este no era el tipo de conversación para la que me citaban. Alguien está detrás de la vida de Niescintie. Mis ojos se abrieron lentamente. Viniendo de Iris, estas palabras eran difíciles de creer. Iris vivía bajo la protección del duque de Robliage, con el objetivo de ascender al trono. Que ella mencionara el asesinato de Niescintie, quien está aliada con el primer príncipe, fue impactante, especialmente porque el asesinato de Nie beneficiaría a la facción de la tercera princesa. Déjame preguntarte de nuevo, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué creo que puedes detenerlo? ¿Qué podría querer decir? No pude comprender su intención. Me quedé en silencio por un momento. ¿Quiere que Niescintie viva, Su Alteza? Es un talento para el imperio. Claro que no quiero que lo asesinen. Ella dijo esto mientras se levantaba del banco. Si fuera posible preferiría que viviera. Me sorprendió. Iris estaba más dedicada al imperio de lo que pensaba. Ella no quería que el talento incipiente de Niescintie, que podría convertirse en un gran activo para el imperio, se perdiera en conspiraciones políticas. Probablemente esa fue la razón. Incluso con el respaldo del duque de Robliage, la gente se unió a la facción de la tercera princesa, porque ella realmente se preocupaba por el imperio. Si es verdad, haré lo mejor que pueda. No sabía cómo lo asesinarían. Iris no había revelado mucho. Dicho esto, Iris se giró para irse, pero se detuvo y me miró. Lo que mencionaste la última vez fue útil. ¿Tienes algo más parecido? Se refería a su insomnio crónico. Hay una planta llamada surayocho que crece de forma natural en las regiones occidentales del imperio. Si haces velas con ella, el aroma del amanecer que desprenden te ayudará a conciliar el sueño. Espero que te ayude. Gracias. Con esto, Iris se fue. Niescintie había llegado a la Academia Serion, pero las amenazas contra él estaban lejos de terminar. En el arco original de Flame Butterfly, el asesinato de Niescintie era inevitable, pero ahora tal vez había una única oportunidad de evitarlo. Si Niescintie no muriera, también se evitaría el descenso de Nikita a la oscuridad. Sin embargo, en el momento en que lo detuve, el mundo se desviaría aún más de la verdadera historia. ¿Y qué elección debo hacer? Mi mirada se volvió hacia el cielo. Si el mundo no sigue la verdadera historia, será destruido. Lucas, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Habrías declarado que lo salvarías sin dudarlo? No, pero no soy tan directo como tú. Incluso seguir el flujo de la historia es un desafío para alguien tan común como yo. Si Lucas estuviera aquí, las cosas podrían ser diferentes. Suspiré amargamente. Lo extrañaba, aunque nunca había visto su cara.